Got HP La Bruja del Invierno 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 Grimmauld Place era exactamente como su nombre lo describía. Un lugar lúgubre y antiguo. Rob había estado en algunos castillos sombríos, y el risco le vino a la mente de inmediato, pero nada lo había preparado para el reino de Hermione ni para Grimmauld Place. La aparición lateral una vez fuera de las puertas principales de Hogwarts era nauseabunda, pero manejable después de todas las veces que había ido a algún lugar con Hermione, pero la llegada a una estrecha cornisa frente a una imponente puerta de madera, de una casa que se veía exactamente como todas las demás, hizo que Rob frunciera el ceño. ¿Cómo distingues tu casa?, preguntó, mirando alternativamente el número 11 y el 13, viendo las fachadas idénticas. Al menos los castillos, fuertes y fortines tenían diseños únicos y diferentes, debido al número de torres, su ubicación o los materiales de construcción. Probablemente era como rastrear a alguien en la plaza de Torren. ¿Números de casas?, preguntó Harry, girándose y abriendo la puerta. Además, Grimmauld Place está oculto por arte de magia a los muggles, así que solo los magos pueden verlo. Pero no soy mágico, protestó Rob, observando el oscuro interior. ¿Y nadie que abriera las puertas? ¿Sin guardias? ¡Qué mundo tan extraño! No, pero estás con alguien mágico, respondió Harry, entrando y arrastrando a Rob. Y la entrada es el único lugar donde puede aparecer alguien de visita si no le he dado la dirección de la Red Floo. ¿Y ahora qué?, pensó Rob, observando críticamente el interior de la casa de Harry y buscando los mejores puntos estratégicos para plantarse o repeler un ataque. Sin su guardia real ni sus confianzas, no iba a darle la espalda a nadie en este reino, por muy servicial que pareciera. El pasillo era largo y oscuro, con paneles de madera oscura que llegaban hasta la mitad de las paredes desde el suelo, y verde oscuro en el resto del pasillo hasta un techo de paneles de madera que cerraba la habitación. Había numerosas puertas a un lado, todas cerradas, y una cortina ligeramente saliente y deshilachada en el interior, colgada a la altura de los ojos en la pared del lado opuesto. Oh, trata de no molestarla, dijo Harry distraídamente, señalando las cortinas. Él asintió. La madre de mi padrino. Su retrato está tras las cortinas. Aún no hemos encontrado la manera de sacarla, así que si se abren, se pone a gritar y a insultar a todos. Lo único que hemos conseguido es encerrarla en un cristal, pero tenemos que reforzar los hechizos silenciadores y aplicar constantemente encantamientos fortalecedores porque al cabo de un rato se abre paso. Rob se quedó boquiabierto y se preguntó si en realidad había muerto él. Pasaron la última puerta a su izquierda. A su derecha había una gran escalera de caracol de madera que subía las escaleras, mientras que a la izquierda había unos pocos escalones que conducían a una cocina de menor altura. Era mucho más luminosa que el pasillo, con varias ventanas que daban a un jardín con maleza. Era muy diferente a las cocinas de Invernalia o Aguas Dulces, que eran el triple o el cuádruple de tamaño para dar cabida a los numerosos festines que los cocineros tenían que preparar, así como a los cuarteles y a los hombres de armas. Pero había algo agradable en la cocina de Grimmauld. Las paredes eran de yeso encalado, y los armarios tenían vetas de madera clara natural. Había una estufa, aunque más pequeña de lo que Rob conocía, y tenía un lavabo en la encimera. La mayor parte de la cocina estaba ocupada por un gran centro de mesa con sillas a su alrededor. El fondo de la sala daba a un amplio comedor, aunque ridículamente pequeño comparado con los salones a los que estaba acostumbrado, o incluso con los comedores privados de su familia en Invernalia, con una sola mesa y varias sillas alrededor, incluyendo un aparador. Esa habitación también estaba encalada y bien iluminada por la luz natural de la cocina, aunque había una lámpara de araña colgando sobre la mesa. La Orden del Fénix solía reunirse aquí, explicó Harry, indicándole a Rob que se sentara. Lo hizo, de espaldas a la pared, no a las escaleras ni a las ventanas. Harry le dio la espalda y abrió la gran puerta de un armario. Dentro, Rob se sorprendió al ver provisiones, latas y frascos de comida. ¿Tienes hambre? Voy a preparar algo. Sí, dijo Rob, mirándolo fijamente. Mientras el otro hombre sacaba cosas de varios armarios, empezó a hablar con Rob, solo para llenar el silencio. Las reuniones eran en la cocina, pero por lo que me contaron los que sobrevivieron, siempre estaba abarrotada cuando llegaba todo el mundo. Así que, una vez que heredé oficialmente la casa y terminó la guerra, me mudé aquí como residencia principal y empecé a hacer algunas obras. Miró a Rob con una sonrisa.
Probablemente notaste la diferencia entre estas habitaciones y el pasillo, ¿verdad? Rob asintió. Aparte de estas habitaciones y algunos dormitorios y baños arriba, no he cambiado mucho más, continuó Harry alegremente, acercándose a la estufa. Aparte de que me toma tiempo, y Hermione me ayudaba con la biblioteca y el estudio, también trabajo a tiempo completo, así que solo trabajo los fines de semana. ¿Fines de semana? ¿Qué es un fin de semana? Preguntó Rob con el ceño fruncido. ¿A qué te dedicas, Harry? Soy aprendiz de Auror, explicó, mientras cascaba huevos en una sartén, preparando una especie de plato de huevos con carne y verduras, moviendo su varita y haciendo que los trozos flotaran en la sartén. Miró por encima del hombro y vio la cara de Rob. Y eso no significa nada para ti. Cierto. Yo hago cumplir la ley, persigo a quienes la infringen y los arresto. Ah, pensó Rob. Eres la justicia del rey. O un caballero. Harry se sobresaltó un poco y abrió mucho los ojos tras las gafas, mientras una espátula se movía sola en la sartén. Supongo, ¿no? No tenemos rey. Tenemos un ministro de magia, y ese es Kingsley, lo conocerás más tarde, pero no tengo mucha experiencia en el equipo de Quidditch, ¿sabes? Solo soy un aprendiz. Luego está el Auror de pleno derecho, y luego el Auror jefe, y luego el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Ya, veo, dijo Rob, aunque no del todo. Estaba seguro de que se le escapaban algunas sutilezas entre ambas culturas, pero mientras tanto, Harry deslizó el plato de huevo sobre un plato que flotaba por la habitación hacia él. A continuación, un tenedor. Con cautela, Rob extendió la mano y lo agarró mientras colgaba suspendido en el aire, y luego señaló con la mano libre el plato y el tenedor, ahora sobre la mesa. ¿Es normal? Harry estaba sentado frente a Rob, ya saboreando su comida. ¿Usando magia de esta manera? El otro hombre tragó saliva y asintió. Sí. Supongo que puedes usar magia para casi todo. Aunque es más difícil para Hermione y para mí. ¿Ah? Rob dio un mordisco tentativo. Bueno, tanto Hermione como yo crecimos en el mundo Muggle. Te llevaré luego para que veas cómo es Londres, pero no sabíamos que existía la magia hasta que nos la contaron a los 11 años. Otros, como Ron al ver la mirada de Rob, Harry sonrió. Así que Hermione nos ha mencionado. Sí, me enseñó una foto de la Asociación de Defensa del Ejército de Dumbledore, confirmó Rob. Eran intercambiables. Así es. Oficialmente éramos la Asociación de Defensa, pero para fastidiar a Umbridge, la llamábamos el Ejército de Dumbledore. Harry se recostó con un suspiro de satisfacción. Ah, esos buenos tiempos cuando Hermione gafa nuestras hojas de reclutamiento para desfigurar para siempre a quien traicionara nuestra confianza, o cuando enviaba a un racista intolerante al bosque prohibido para cabrear a los centauros. Había una mirada cariñosa en el rostro de Harry que hizo fruncir el ceño a Rob. Siempre se ponía muy cruel cuando la cabreabas. Creo que Ron todavía tiene las cicatrices de sus canarios. ¿Hermione? Preguntó Rob. Harry asintió. Estalló en risas ante la mirada escéptica de Rob. No dejes que te engañe. Hermione puede ser dulce y complaciente cuando quiere, pero también tiene muchos defectos. Es testaruda, mandona, incluso arrogante, convencida de tener la razón pase lo que pase, y condescendiente. Prefiere la lógica a la emoción, pero puede echarse a llorar cuando la gente que le importe es estúpida. Se preocupa casi demasiado cuando considera que mereces su tiempo. Pero eso también puede significar que te abofetes si la molestas lo suficiente. Al recordar los arrebatos emocionales de Hermione en su sala de guerra, así como su actitud frenética y luego fría en el risco, Rob pensó que eso era un buen reflejo de la mujer. Te preocupas mucho por ella. Harry asintió, limpiando su plato y señalando el de Rob, que estaba vacío, y este lo apartó. Con un movimiento de varita, el hombre los hizo flotar de vuelta al fregadero, donde un estropajo y jabón empezaron a lavar los platos y cubiertos. Le debo la vida, muchísimo. La amo. A Rob se le encogió el estómago. ¿Ah? ¿Te contó alguna vez sobre nuestro primer año? ¿Cómo nos conocimos, nos hicimos amigos y luego cómo detuvimos a Voldemort? Rob meneó la cabeza. Oh, te esperan historias, dijo Harry con una sonrisa un poco malvada. Me matará cuando descubra que he contado todo esto. Durante las siguientes horas, Harry dedicó tiempo a contarle a Rob sus aventuras en Hogwarts y las hazañas que experimentaron. En un momento dado, Harry sacó una botella de whisky de fuego de Ogden, que impresionó mucho a Rob, y que exhaló anillos de humo para deleite y admiración de Harry.
Los dos estaban terminando una historia, riéndose a carcajadas, cuando otros entraron en la cocina. Siguió diciendo Leviosa hasta que Hermione se hartó e intentó corregirlo. Pero, claro, él dijo. Si eres tan listo, hazlo tú, y lo hace rió Harry, haciendo que Rob sorbiera en su vaso justo antes de tomar un sorbo. Y luego está Hermione, toda petulante y todo eso, con el agarre perfecto y la mirada fija en su sonrisa burlancia. ¿En serio? ¿Estamos contando esa historia? Rob se giró y vio a un pelirrojo alto entrar en la cocina, con el ceño fruncido mientras los observaba. Detrás de él vinieron algunos más, mientras el ruido aumentaba del silencio de Rob y Harry a un grupo de otros. Había una chica pelirroja, claramente familiar de la primera, que se acercó y besó a Harry en la mejilla. Un hombre alto, de hombros anchos y cabello castaño, que los saludó con palmadas en la espalda y Harry. Qué bueno verte, amigo. Y Ron. ¿Qué tal? Seguido de cerca por una rubia de aspecto soñador, que se acercó a él y le dijo. Tienes muy pocos espasmos. Es buena señal. Gracias. Respondió Rob desconcertado. Harry, querido. Una pelirroja con mechones grises entró a toda prisa en la cocina, y de inmediato, con un movimiento de varita, ollas y sartenes volaron por los aires, la estufa se encendió y el grifo abrió agua. Estás muy flaco, querido. ¿Ya cenaste? No. Voy a hacer un asado, no, quédate ahí sentado. Yo me encargo de todo. Y luego estaba McGonagall, entrando y hablando con un hombre negro con una túnica púrpura adornada con oro. Una mujer majestuosa con cabello rizado como el de Hermione, solo que era negro azabache y tenía un niño pequeño estirado en su cadera, a quien inmediatamente le pasó a Harry, quien tomó al bebé con una amplia sonrisa. Y muchos más que Rob no pudo dejar de distinguir desde su asiento. El ruido lo invadió y abrió los ojos de par en par mientras la cacofonía lo hacía empujar su silla hacia atrás hasta estar bien lejos de la mesa y poder escapar corriendo si era necesario. No todos fueron a la cocina. Muchos otros apartaron sus sillas de la mesa del comedor, y otros se agruparon donde se encontraron con otros. Incluso como rey en el norte, en un salón lleno de gente durante un banquete, Rob nunca se había sentido tan claustrofóbico como en ese momento, viendo cómo la magia era usada sin pensar para hacer una comida, platos, cubiertos, cuchillos, ingredientes volando sobre sus cabezas y mezclándose, o creando una nube de humo rosa con un fuerte estallido, haciendo reír a los que estaban alrededor de la pelirroja que sonreía diabólicamente, o alrededor del bebé en el regazo de Potter, que volvió su cabello azul, haciendo que las mujeres a su alrededor arrullaran. Puede ser abrumador, ¿no? Rob hizo una mueca y se giró hacia el hombre que estaba junto a él, apoyado contra la pared de la cocina mientras observaba a la multitud, incluso cuando más gente apareció desde la puerta principal, gritando hola y ¿cómo estás? Sí, dijo Rob simplemente, observando al hombre negro mientras le extendía la mano. Al reconocerla de antes, extendió la mano y la estrechó con cautela. Kingsley Shacklebolt, se presentó el hombre. Rob Stark respondió, decidiendo no ir al Rey del Norte. Harry te mencionó antes. ¿Eres su líder? Shacklebolt soltó una risita profunda y grave. Ah, bueno, en cierto modo. Soy el ministro de magia, así que soy el líder de la Bretaña mágica, pero en cuanto a la Orden del Fénix, diría que McGonagall nos dirige con la ayuda de Arthur y mía. Señaló a un hombre mayor con el pelo pelirrojo y ralo, y entradas. ¿Y toda esta gente está aquí por Hermione? Preguntó, tropezando un poco al final, mientras sus ojos se fijaban en las túnicas coloridas y la ropa mezclada. El hombre asintió. Todos la queremos. Recuperarla es nuestra prioridad. Luego miró al hombre a su lado. Y también enviarte a casa, por supuesto. Rob le dedicó una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. Por supuesto. Entonces alguien gritó y la gente se arremolinaba en el comedor, mientras que otros rondaban en la cocina, cerca de donde se servían los bocadillos. Uno era un pelirrojo alto y corpulento, y al intentar coger un bocadillo de carne, la pelirroja, con aspecto de matrona, le dio un golpe en el dorso de la mano con su varita. Charlie, no. Rob se encontró en la mesa del comedor, en un asiento incómodo con la espalda hacia la puerta cerrada del comedor, que debía conducir de regreso al pasillo, supuso, junto a McGonagall a un lado y Harry al otro. Tranquilos, gritó la voz grave de la mujer, y todos empezaron a acomodarse. Probablemente les ha enseñado a todos en esta sala, le susurró Harry con una sonrisa. Todos hemos estado en el final de su voz de profesora. En efecto, señor Potter. Harry se sonrojó y algunas personas se rieron.
Ahora bien, aunque sé que la guerra ha terminado y que la Orden del Fénix ya no es necesaria, comenzó la mujer, observando atentamente a todos, consideremos esto una reunión informal sobre la desaparición de la señora Granger y empecemos a pensar en maneras de traerla a casa a la luz de la nueva información. ¿Nueva información? Preguntó una voz. Era el hombre que intentaba llevarse algo de comida, Charlie. ¿Qué información es esa, profesor? Tanto ella como Harry se volvieron hacia Rob, quien los observaba con paciencia. Harry se aclaró la garganta. Bueno, resulta que Dumbledore, profesor Dumbledore interrumpió una pelirroja de aspecto arrogante. Harry suspiró. Bien, lo siento, Perky, el profesor Dumbledore, puede que tuviera razón sobre dónde está Hermione. Ante las miradas vacías de la sala y un gruñido del desgarbado pelirrojo junto al asiento de Harry mientras este se cruzaba de brazos, Harry añadió. Pensó que, como no pudimos encontrarla, ni ningún hechizo pudo, estaba en otro mundo. Hubo un momento de silencio, y luego. ¿Cómo dices, muchacho? Tartamudeó un hombre grande y redondo con túnica que acompañaba a McGonagall. Atención, este es Rob Stark, presentó Harry, y Rob se puso de pie para mirar a todos como si estuviera observando a sus señores en su sala de guerra. Rey en el norte. Es de otro universo, uno donde está Hermione ahora mismo. Dijo que ha estado con él y su ejército durante el último año, el mismo tiempo que lleva ausente del nuestro. Casi de inmediato, la gente empezó a gritar y a hablar al mismo tiempo. Rob estaba un poco sorprendido y con los ojos como platos ante la desorganización en la que se había sumido el grupo. No había reglas ni respeto por sus líderes. Jamás permitiría que sus hombres siguieran así. Un fuerte estallido resonó en la sala y silenció a todos. Shacklebolt permaneció de pie con su varita en alto, la punta humeando ligeramente. Bueno, comenzó, recorriendo la sala con la mirada fría, seamos razonables e inteligentes. Sí, Longbottom. El joven castaño y de hombros anchos que había saludado a Harry antes tenía la mano parcialmente levantada, indicando que quería hablar. Rob supuso que quería hablar y se aclaró la garganta al verle, moviéndose incómodo. Ah, gracias, ministro. Podría explicarme qué quiere decir con otro universo. Harry asintió a Rob, quien, a regañadientes, empezó a hablar. Soy de un lugar llamado Poniente. La magia no existe tal como parece que tú la controlas. De hecho, gran parte de la magia de nuestro mundo desapareció hace siglos. No hay distinción entre reinos mágicos y no mágicos. La rubia soñadora que le habló de los naufragios parecía pensativa desde su lugar junto a Longbottom. A su otro lado había otro pelirrojo de pelo largo, un pendiente de colmillo y cicatrices en la cara. Frunció el ceño y se recostó en su asiento, justo cuando la guapísima rubia a su lado le susurraba algo al oído. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? La pregunta provino del pelirrojo agresivo que estaba junto a Harry, el otro mejor amigo de Hermione, Ron. Tenía los brazos cruzados sobre la mesa y miraba a Harry con una expresión indescifrable. No lo sé, respondió Rob secamente, en tono cortante. Nos atacaron durante una cumbre de paz en los gemelos, ¿el dónde? Rob suspiró. Es un castillo ocupado por los Frey, hombres que le juraron lealtad a mi tío. Sin embargo, nos traicionaron y nos atacaron a mí y a mis hombres. Hermione y yo habíamos planeado trasladores de emergencia por si acaso fuera necesario, y cuando se activaron, se giró hacia McGonagall, quien respondió. En el bosque prohibido. Hagrid lo encontró. Ella señaló con la cabeza hacia la parte de atrás del grupo, donde un hombre corpulento, Rob estaba seguro de que tenía sangre de gigante, también asintió. Rob continuó. Fui gravemente herido y amablemente curado en Hogwarts. Hubo silencio en el comedor mientras los miembros de la Orden del Fénix y la Asociación de Defensa recibían la noticia del viaje de Rob a una dimensión diferente, con una excepción. ¡Ja! Gritó Luna con fuerza, con el rostro enrojecido mientras alzaba el puño y se ponía de pie en un solo movimiento, provocando que todos se giraran a mirarla. Su expresión soñadora era de triunfo, de convicción absoluta, y parecía mucho más coherente que cuando Rob la conoció. Con cautela, Harry preguntó. Luna. La rubia sonrió radiante a la mesa, indiferente a cómo algunos se alejaban o a las miradas boquiabiertas que le dedicaban. Grietas dimensionales, Harry. Qué chiflado, murmuró Ron, dejándose caer en su asiento con un gran suspiro y mirando al techo. Si te refieres a que Rob es de otra dimensión, eso ya lo sabíamos, Luna la reprendió suavemente Harry, mirándola con preocupación. Luna se sacudió el pelo rubio. No, Harry. No estás viendo. Bosques. Árboles.
Son la clave. Estoy perdido, dijo alguien entre la multitud. La mirada brillante de Luna comenzó a transformarse en consternación mientras miraba alrededor de la habitación, excepto, el pelirrojo del pendiente de colmillo asentía lentamente, con expresión pensativa. Profesor, ¿de dónde desapareció Hermione? McGonagall parpadeó tras sus gafas. El bosque prohibido. La envié allí a buscar a los centauros. Se dispersaron después de la batalla, con Grawp destrozando todo durante la batalla. Rob se enderezó al comprender lo que Luna intentaba decir. Y se suponía que terminaríamos en el bosque de los lobos, un bosque, explicó para las miradas confusas. Hermione salió de mi dimensión en un bosque. El bosque susurrante. Luna le sonrió y él le devolvió la sonrisa. Árboles. Repitió. No lo entiendo, dijo alguien. Pero ahora Longbottom asentía lentamente, con algo reflejado en su rostro. El bosque prohibido es magia antigua. Existía mucho antes de Hogwarts. Y los árboles son sagrados. Ron gimió por lo bajo. Claro que Neville convertiría esto en herbología. Harry lo hizo callar. ¿Qué quieres decir, Neville? Pero había frases inconexas y entrecortadas que surgían no solo de Neville y Luna, sino también de la pelirroja con el colmillo, y luego de otros, incluido Rob, todos interviniendo mientras comenzaban a descifrarlo. ¿Estamos hablando de un nemetón? No, no es un nemetón, pero definitivamente es un espacio sagrado. Tenemos eso, se llama Bosque de Dioses, con un corazón de arciano, un árbol del mundo. ¿Yggdrasil? Ramificados, hay diferentes mundos y planos de existencia, sugiriendo que este es uno de ellos. ¿Hay caras en el bosque, observadores? Quizás más bien guardianes. ¿Guías espirituales? Se escuchó un fuerte estallido y el parloteo excitado de los que estaban hablando unos a otros con sus ideas se detuvo bruscamente y se dirigió al ministro, quien nuevamente tuvo que ganar la atención de los que estaban en la sala. Sin embargo, sus ojos brillaban y sus dientes contrastaban con su piel oscura mientras les sonreía ampliamente. Y creo que ahora tenemos una dirección en la que avanzar. Luna, Neville, Bill, Fleur, profesor Flitwick, ¿por qué no se unen a Rob y forman un grupo de investigación sobre nemetones y bosques de dioses? Perky, tú, Arthur y yo revisaremos los archivos del ministerio para ver si hay alguna documentación sobre arboledas y bosques sagrados y cambios dimensionales. Directora, quizás usted y el profesor Slughorn podrían hacer lo mismo en Hogwarts. Harry entrecerró los ojos. ¿Y yo qué, Kingsley? Es mi mejor amigo, varado en otro universo. ¿Te refieres a nosotros?, dijo Ron, poniéndose de pie para unirse a Harry mientras miraban fijamente al ministro. Shacklebolt sonrió. Bueno, Harry, tienes acceso a Grimmauld Place, con una biblioteca que posee magia oscura y, digamos, única. Quizás tú y otros podrían establecer esta base de operaciones y registrar la biblioteca. Fue como si se hubiera roto el hechizo sobre los que estaban en la sala. La gente comenzó a levantarse de sus asientos, moviéndose de un lado a otro, dividiéndose en grupos y luego en grupos más pequeños a medida que los líderes emergían naturalmente y comenzaban a discutir y a repartir tareas. Rob sintió que la emoción le subía y bajaba por la columna al darse cuenta de que, si bien su mundo era significativamente diferente al de Hermione, esa magia era capaz de superar algunas de esas brechas culturales y darle su primera y mejor pista sobre cómo regresarlo a casa. Bueno, dijo Hermione, sentándose sobre sus talones, mientras miraba fijamente los ojos amarillos de Viento Gris, creo que estás tan curado como podrás estar sin Rob cerca, Viento Gris. El gran lobo Wargo resopló profundamente, con la lengua colgando desde donde estaba recostado en su catre, después de haber pasado su tiempo en su habitación de la tienda recuperándose de los birrotes y flechas de ballesta que lo habían incapacitado durante el ataque a los gemelos. Como Hermione se había asegurado de que Darin tuviera tanto su varita falsa como Viento Gris, el hombre dejó a los hombres de Ornwood a cargo de Viento Gris mientras él ocupaba su puesto dentro como guardia del rey. Por suerte, los hombres de Darin no habían probado ni una gota de alcohol durante la cumbre y pudieron defender al lobo. Vamos, sube, ordenó, poniéndose de pie. Viento Gris la miró con sus ojos amarillos y gimió un poco. Necesitas fortalecerte y un paseo te sentará bien. Viento Gris bajó la cabeza y miró a Hermione. Ella me devolvió la mirada con las manos en las caderas. Estoy acostumbrada a los animales testarudos, Viento Gris, dijo Hermione lentamente, entrecerrando los ojos. Déjame contarte sobre Crookshanks, ¿eh? Mi señora. Llamó una voz desde el frente de la tienda. Hermione frunció el ceño al lobo Wargo, quien rodó de lado, ocupando por completo la cuna desde la almohada hasta la base, moviendo la cola de un lado a otro.
La próxima vez, siseó, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. De pie justo dentro de la solapa estaban Karstark, Bolton, Cerwyn y Umber, con Eddard Karstark justo dentro, observándolos a todos. Disculpe, mi señora, dijo su nuevo guardia y hermano de Torren, mirando con desconfianza a los hombres mayores, incluido su padre. Pero dijeron que tenían una reunión con usted. Así es, dijo Hermione alegremente, mientras sus ojos iban de un hombre a otro. Pueden entrar. Gracias por recordármelo, Ed. Y hablando de eso, ¿quién está ahí fuera contigo? ¿Ya dormiste? Eddard parecía un poco desconcertado, parpadeando hacia Hermione y sacudiendo la cabeza lentamente. Su cabello rubio se había soltado de donde lo llevaba recogido, probablemente por haberse pasado la mano por él durante la noche, y su rostro cuadrado estaba pálido. ¿Es Lord Darin, mi señora? Y. No. No, aún no hemos roto el ayuno. Lord Lucas se hará cargo de la guardia, junto con Esma y Jon. Hermione tarareó y miró a los demás, que se dirigían a sus asientos en la mesa, incluyendo a Clay Cerwyn, que parecía integrarse bien. Karstark negó con la cabeza. Nosotros tampoco hemos comido todavía, mi señora. En ese caso, y Hermione se dirigió a su cocina, indicándole a Eddard que trajera de Darin, y luego prácticamente los empujó hacia los dos sillones que enmarcaban la chimenea en la sala de estar de la tienda. Hermione estaba aún más preocupada y compasiva con Darin, quien había perdido la mayor parte de su brazo izquierdo en el ataque a los gemelos y había necesitado la ayuda de dos maestres, junto con sus pociones, para sedarlo y curar la herida. Incluso ahora, estaba desequilibrado e incapaz de manejar nada más que una daga, pero estaba de pie y se presentaba a sus deberes en contra del consejo del sanador. Los dos guardias, medio afligidos por su maltrato, y medio desconcertados, hicieron lo que les ordenó, y luego todos los hombres observaron con total desconcierto cómo Hermione, por defecto, que se había convertido en una líder entre ellos, comenzó a cocinarles y servirles el desayuno. Se decidió por un desayuno sencillo, usando su magia libremente con algunos encantamientos que le enseñó Molly Weasley y otros que aprendió viendo a la matrona Weasley en Grimmauld Place años atrás. Mientras apuntaba su varita para algo de magia que no fuera de combate, inició la charla matutina, sirviendo 2 tazas de té fuerte a Darin y Eddard. La leche y el azúcar siguieron, como patitos, tras las tazas. Como los Frey ya no son un problema, podemos concentrarnos en Invernalia, dijo, ordenando que los platos volaran y aterrizaran frente a los hombres. Karstark inmediatamente apartó las manos de la mesa donde estaban dobladas para ponerlas en su regazo justo cuando su plato aterrizaba. ¿Qué sabemos de Invernalia hasta ahora? Umber miró a Bolton con malos ojos. Lo tiene su hijo. La mirada fría de Bolton habría paralizado a Umber, pero en cambio, el hombre le devolvió la sonrisa. Y probablemente a quienes lo siguen. ¿Cuántos números? Preguntó Cerwyn, entrecerrando los ojos mientras pensaba. 50 o así, respondió Bolton secamente. Pero probablemente sean criaturas feroces, sin duda animales apenas atados. Muy apropiado, retumbó Umber. Hermione observó al hombre corpulento y burlón, y la fría mirada de Bolton, e intervino. Basta. Lord Umber, está claro que Lord Bolton no tenía ni idea de lo que su hijo iba a hacer. Lord Bolton, ignore la grosería e insultos de Umber. Francamente, es indigno de él y pueril. Ambos hombres se miraron fijamente por un momento más y luego apartaron la mirada. Umber murmuró una disculpa. Involucrar incluso a 50 hombres en un ataque a gran escala podría ser peligroso, dijo Cerwyn, rompiendo la breve tensión que se apoderó del grupo. Invernalia es un castillo fortificado, y 50 hombres podrían defender las torres interiores con facilidad, incluso si nuestros hombres atravesaran las líneas. Hermione sirvió la comida. La sartén resbaló del fuego y salió disparada hacia la mesa, donde Karstark se estremeció violentamente al aparecer a su lado, deslizándose hacia un lado mientras una espátula servía huevos, salchichas y tocino, mientras 2 rebanadas de pan tostado enmarcaban el plato. Observó la comida y la pinchó con cuidado con un tenedor. El hijo del hierro se lo llevó, argumentó Darin, sorbiendo ruidosamente su té desde el sillón. Con garfios y la protección de la oscuridad al entrar sigilosamente, argumentó Umber. Eso no es honorable. Karstark hizo una mueca, pero se metió con cuidado un bocado de comida en la boca. Bolton y Cerwyn lo observaban, y al ver su expresión agradable, ellos también se unieron a su desayuno. Si tan solo pudiéramos entrar en Invernalia sin que nadie lo supiera, suspiró Karstark mientras comía. Si nadie sabía cuál era nuestro plan, Ramsay tampoco. No se lo esperaría.
Así podríamos reducir las bajas, asintió Cerwin, reclinándose. Se acerca el invierno. Hermione asintió, deslizándose a su asiento con su plato de comida. ¿Quieres un caballo de Troya? ¿Un qué? Repitió Humber. Hermione empezó a cortar la carne metódicamente y se concentró en eso mientras hablaba. La guerra de Troya. Helena de Troya fue secuestrada, o huyó. Las historias varían según el bando que se escuche, y su esposo fue a la guerra contra Troya. La guerra duró 10 años, y finalmente, los griegos construyeron un gran caballo de madera, que también era su sello, supongo que lo más parecido sería, y metieron a escondidas a sus hombres dentro, dejándolo como regalo para Troya, como trofeo de la victoria. Por la noche, mientras Troya dormía, los griegos salieron del caballo, abrieron las puertas al resto de su ejército y destruyeron Troya, poniendo fin a la guerra. Los rostros de los nórdicos se veían incómodos. Eso no es honorable. No enfrentarse al enemigo en plena batalla, dijo Humber lentamente. Hermione miró a Humber y dijo fríamente. Toda guerra es un engaño. Bolton, con un brillo en los ojos y un plato vacío frente a él, preguntó. ¿Esas son tus palabras, mi señora? No, dijo Hermione, negando con la cabeza. Son de Sansu. Al darse cuenta de que nadie en la mesa sabía quién era, ni le importaba, no dio explicaciones. En cambio, Hermione archivó mentalmente su plan de infiltrarse en Invernalia mediante un caballo de Troya y preguntó. ¿Hay algo más que debamos saber o de lo que debamos estar al tanto? Cerwin asintió. Lord Oster y yo pudimos terminar nuestro censo, pero Lord Bracken pudo entregar cuervos de aguas dulces a Lord Blackwood para que los transmitiera. Han llegado noticias del muro. Los hombres del norte sentados a la mesa se erguieron. ¿Qué hay de eso? Preguntó Karstark. Hubo un gran recorrido, explicó Cerwin, y Hermione pudo oír las mayúsculas en sus palabras. Todos los hombres fruncieron el ceño, y Hermione miró a su alrededor confundida. ¿Qué es una gran exploración? Preguntó. Es una expedición masiva liderada por el comandante, explicó Cerwin, volviéndose hacia Hermione y observando su expresión inquisitiva. El maestre Aemon escribe que el muro necesita más hombres, ya que el Lord Comandante Mormont se llevó consigo a casi un tercio de los hermanos negros más allá del muro. ¿Cuál era el propósito? Preguntó Humber, con el ceño fruncido detrás de su barba blanca. Los salvajes se están movilizando, respondió Cerwin, consultando sus notas. Varios exploradores han desaparecido en los últimos 2 años, incluyendo al primer explorador Benjen Stark y al hijo de John Royce Bronce, Waymar, en su primera misión en el extranjero. Cerwin pareció entonces incómodo mientras se aclaraba la garganta y se removía en su asiento, explicando el resto de la carta de la Guardia de la Noche. Hay un rey más allá del muro, un antiguo hermano. Karstark y Eddard escaparon de sus asientos junto al fuego, y eso había adormecido a Darin hasta dejarlo roncando levemente. Eso no puede ser bueno, pensó Hermione. ¿Un rey más allá del muro? Supongo que es una novedad y no es bueno, ¿no? Los salvajes no se arrodillan, respondió Bolton con su voz baja y susurrante. Nunca. Si lo hacen, ¿qué les hizo cambiar y decidir hacerlo? Respondió Hermione retóricamente. Suspiró. Ya veo. Luego miró a Cerwin. ¿Hay más? Sí, desafortunadamente, suspiró el hombre de cabello rizado. Genial, se quejó Humber. El maestre Aemon, empezó el hombre con una mueca, escribe que unos hermanos encontraron los cuerpos de 2 hermanos perdidos, del grupo de Benjen Stark. Y ellos, todos, excepto Darin, que estaba dormido, miraban fijamente a Cerwin. ¿Y bien? Exigió Karstark. Dilo ya, hombre. Cerwin miró su papel y suspiró. Que se reanimaron como espectros. Bolton, Humber y Karstark intercambiaron miradas escépticas. Hermione, sin embargo, frunció el ceño. ¿Reanimado? ¿Usó esa palabra específicamente? Sí, mi señora, respondió un infeliz Cerwin. Observó la mesa y las miradas incrédulas que los demás hombres dirigían a Cerwin. Miró a ambos lados por un momento antes de preguntar. Supongo que los cadáveres reanimados no son populares aquí, ¿no? Eso hizo que todos se volvieran hacia ella sorprendidos. Ella les devolvió la mirada e invocó, confrontando a los sin rostro, el libro de defensa de 6º año de Snape, y lo hizo pasar crujiendo hasta que aterrizó en imágenes de una horda de inferi. Como todas las imágenes mágicas, se movía. Karstark se apartó de la mesa cuando el libro y la imagen aparecieron ante su vista, y su silla resbaló varios centímetros. El rostro de Bolton palideció aún más, aunque contempló la imagen, y Humber maldijo tan fuerte que Darin se despertó con un bufido.
Que Dios nos proteja, murmuró Ceruin al ver las imágenes, mirando a Hermione con los ojos muy abiertos. Mi señora, ¿tenéis espectros en vuestra tierra? Se llaman Inferius o Inferi, suspiró, mirando las imágenes. Nunca luché contra ellos, pero mi mejor amigo, Harry, sí lo hizo a los 16. El fuego es lo único que los detiene, e incluso entonces, era difícil, dijo. Miró a los hombres con una mueca irónica. La magia puede ser maravillosa o monstruosa. El silencio cayó en la tienda. Normalmente ni siquiera consideraría la idea de que existan los espectros, comenzó Karstark en voz baja, con manos temblorosas mientras volvía con cuidado su asiento a la mesa. Porque la idea de que existan, bueno, significa que los otros también podrían existir. Los demás hombres en la mesa también lo miraron con ojos muy abiertos. Hermione trazó el borde de la imagen de la horda inferi avanzando lentamente hacia quien tomaba la foto, con los cuerpos descompuestos moviéndose torpemente y las mandíbulas vacías colgando y abiertas mientras dedos esqueléticos se extendían hacia adelante. Monstruoso, sin duda. Sugiero que enviemos a alguien al muro para confirmar esta información con el maestre Aemon, dijo Bolton con cautela, tras considerarlo un momento. Quizás incluso traigamos tragó saliva, un espécimen, si es posible. Umber asintió furioso. Sí, eso sería lo mejor. Entonces lo sabríamos. Había una sensación incómoda en la habitación mientras se miraban el uno al otro, y parecía como si la temperatura de la habitación hubiera bajado porque a Hermione inmediatamente se le puso la piel de gallina y se frotó los brazos para calentarse. ¿Quién? Preguntó Ceruin con unos labios finos, casi exangües, que temblaban ligeramente mientras hablaba. ¿Un Flint? Sugirió Karstark. ¿Y quizás tu hijo, Lord Umber? ¿Y un Mormont? Vuestras 3 casas son las más cercanas al muro. Tenéis mucha mejor relación con la guardia que alguien de una casa mucho más sureña. Lady Mormont se encuentra en Greywater, dijo Hermione, tamborileando con los dedos sobre la imagen de los inferi e ignorando cómo intentaban morderla a través de la foto. Karstark la miró, la vio y se estremeció violentamente. Puedo aparecerme y traerla, así como a Lord Darry y Lord Forrester con sus hombres, y luego podrán partir de inmediato. Un grupo más pequeño puede viajar sin sospechas. Quizás puedan irse al mismo tiempo que atacamos Invernalia, preguntó Bolton. ¿Así habrá menos atención sobre ellos? Hermione asintió, al igual que los demás. Entonces, está decidido. Cerró el libro de golpe y hubo un suspiro general de alivio. Ahora. ¿Quién quiere explicarme qué es un espectro y qué son los otros, y por qué les da tanto miedo? Esa mirada inquieta regresó entre los hombres en la mesa, y Karstark finalmente fue el primero en encontrar la voz, comenzando con un vacilante. Bueno, verá, Lady Hermione, todo comenzó hace más de 8000 años, cuando una gran y terrible oscuridad cayó sobre el mundo, un mes después, y hace 4 capítulos. Invernalia era un hervidero de actividad a medida que más y más gente llegaba desde Aguas Dulces mediante trasladores. Hermione observó cómo los grupos de hombres aparecían frente a las puertas principales, custodiadas por varios banderizos Stark, felices de volver a casa. Se quedó de pie justo dentro de las puertas, a nivel del suelo, con Lucas Blackwood siguiéndola. Todo el asunto de la guardia de Robb se estaba volviendo tedioso, pero pensó que sin alguien que los vigilara, se sentían ansiosos y se aferraban a ella como polluelos. Así que no pensó mucho en los hombres y los dejó con su guardia, excepto para decirle a quien la siguiera que comiera algo o se fuera a dormir si llegaban a las 12 horas. Con ella estaban Maege Mormont, el pequeño Jon Umber y Lord Robin Flint, representantes de las casas elegidas para ser enviados al muro. Sin embargo, junto a Maege, vigilantes, se encontraban 2 jóvenes que Hermione había visto vagamente por el campamento, pero con las que nunca había interactuado. La menor de las 2 era ágil, pero alta, le llegaba a los hombros a su madre, con una larga melena castaña y rizada, ligeramente más clara que el castaño oscuro de Dacey. Como todas las mujeres mormontanas, vestía pantalones de hombre, túnica y pieles, pero su ropa era recortada y ajustada a su complexión. La niña tenía un rostro anguloso. Pero a diferencia de su madre y Dacey, su barbilla terminaba en punta. Sus ojos eran grandes y marrones, pero a pesar de su aspecto de cierva, las 2 dagas cortas a su costado y el arco que colgaba de su espalda indicaban que era una mormontana de pies a cabeza. La otra joven, más cercana a la edad de Hermione, ya que Dacey tenía al menos 25 años, tenía el pelo castaño oscuro, corto, que le rozaba la barbilla con rizos puntiagudos. Su rostro era mucho más serio y solemne, con una barbilla chata y ojos azules estrechos bajo una ceja poblada.
Era más baja que su madre y estaba a la par de la altura de su hermana, pero la diferencia con el cuerpo ágil de la otra chica era evidente en la forma cuadrada y firme en que esta joven se mantenía, mirando audazmente a todos a los ojos y de pie con las piernas abiertas en una pose de poder. Su vestimenta era como la de las otras mujeres Mormont, con un grueso cinturón de cuero que rodeaba su esbelta cintura donde colgaban dos espadas cortas, similares al gladius de Dafei. Era una doble empuñadora. Será mejor que os vayáis pronto, le explicaba Hermione a Lady Maege, a Smaljón y a Lord Flint, y vayáis a vuestros primos en las montañas del norte a reabasteceros antes de dirigiros al Castillo Negro. Asintieron. Lady Mormont se volvió hacia las dos muchachas que estaban a su lado y dijo: como voy al norte, mi señora, me gustaría que mi hija mayor, aquí presente, ocupara mi lugar en su consejo y como líder de mis hombres. Hermione miró con curiosidad a la mujer de pelo corto. Ella y Dafei no habían hablado realmente de familia en el poco tiempo que Dafei podía soportar estar cerca de ella. Ella es Lyra, presentó Maege con orgullo en su voz, y Jorelle también se quedará y seguirá luchando junto a los hombres. Por supuesto, asintió Hermione, con una leve sonrisa en los labios. Siempre es agradable tener más representación femenina. Los propios labios de Lyra se curvaron hacia arriba brevemente. Maege, Smaljón y Robin Flint se marcharon poco después, de regreso por las puertas de Invernalia hacia donde un pequeño número de caballos habían sido encerrados juntos en un establo construido muy apresuradamente y luego fueron como motas desapareciendo hacia el norte. Hermione se volvió hacia Lyra y Jorelle. Bueno, Lord Cerwyn y Lord Karstark parecen creer que encontraron una sala que podemos usar para un consejo de guerra, pero voy a tener que hacerle algunos cambios. ¿Quieren venir? Jorelle, a pesar de su cara abierta, meneó la cabeza y dijo en tono frío: voy a ver qué están haciendo nuestros hombres. Las mujeres Mormont, pensó Hermione, o se llevan bien conmigo, como Lady Mormont, o parecen odiarme, como Dafei y esta. Lyra, por otro lado, asintió. Lo haré. A pesar del brillo sospechoso en sus ojos, también sentía curiosidad. ¿Usarás magia? Sí, dijo Hermione, viendo a Jorelle alejarse. Se giró hacia Lyra. Si todo sale según lo previsto, podremos tener nuestra primera reunión esta noche con todos los miembros del ejército. Lyra tarareó, pero siguió a Hermione, quien se encontró con Lord Karstark justo al salir del gran comedor. Él asintió con la cabeza a la hija de Maege y giró sobre sus talones, indicándole a Hermione que se acercara. Por aquí, mi señora, el hombre tropezó parcialmente y Lyra lo miró con los ojos entrecerrados, pero Hermione no se dio cuenta, ya estaba pensando en cómo quería que se viera la habitación una vez que entraran. La habitación en sí era pequeña, con dos tramos circulares de amplias escaleras, un pozo de caracol con vidrieras que representaban la historia de los Stark. En la parte superior, una sala circular, que encajaba con los planes de Hermione, y varias ventanas daban al norte, sobre el bosque de los lobos, hacia las montañas del norte y el muro. Había una gran chimenea en la pared sur, junto a la puerta de madera que daba acceso a la habitación, pero a un lado, sobresaliendo en la esquina, cortando una parte de la estancia con su forma triangular. En el centro de la habitación había una pequeña mesa circular, tal como Hermione le había pedido, y dos sillas de madera a juego con acabado oscuro y cojines destrozados. Debía de provenir de algún almacén o haber sido devastada cuando el contingente Greyjoy tomó el castillo. Sin embargo, con unos cuantos hechizos de extensión, usados para modificar habitaciones, y, aunque Hermione nunca lo admitiría, su bolso, junto con estabilizadores de construcción que aprendió de Bill y Charlie en los primeros días de la remodelación de Hogwarts, la habitación triplicó su tamaño y seguía creciendo. Lyra y Karstark observaron con asombro cómo la habitación se expandía y expandía, ampliando el círculo exponencialmente. Karstark, sacudiendo la cabeza, salió de la habitación y bajó unos escalones para abrir una de las ventanas de cristal sin el colorido montaje histórico, mirando hacia el aire fresco. 7 infiernos. ¿Qué? Gritó Hermione, agitando su varita una vez más. La mesa empezó a crecer, y crecer, y crecer. La habitación no ha cambiado de tamaño desde fuera. Gritó Karstark al volver a entrar. Sacudía su pelo canoso, desconcertado. Mi señora, tú y tu magia nunca dejan de sorprenderme. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Preguntó Lyra, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras observaba que la mesa pronto ocupaba buena parte de la habitación. Hermione sonrió, apuntando con su varita a la silla, y de repente aparecieron varias, polvo y escombros de la habitación, piedras, rocas sueltas, que formaban las numerosas sillas.
Lyra las contaba todas y perdió la cuenta alrededor de las 34, pues más y más aparecían y se acomodaban alrededor de la mesa redonda. Los toques finales a la habitación fueron chasquear los dedos para encender la leña y el fuego en el hogar, así como encender todas las velas de la habitación. Las ventanas de vidrio se abrieron y una brisa fresca barrió la habitación, llevándose el mosto y la humedad, mezclándose con el calor y la calidez del fuego para crear una atmósfera agradable. Creo que hemos terminado, dijo en voz baja, mientras examinaba su trabajo. Se giró hacia Karstark y Lyra, quienes la observaban fijamente. Llamemos a los señores, ¿de acuerdo? Es hora del gran consejo. Arya fue la primera en llegar a la habitación. Hermione se había aparecido personalmente, quien le explicó que Invernalia era suya hasta el regreso de Robb. Brienne se llevó un traslador con Edmure, quien dejó a su castellano a cargo de aguas dulces por la noche mientras asistía al consejo de guerra. Así pues, Hermione se quedó atrás mientras observaba a Arya moverse entre la bulliciosa multitud de Invernalia, con los ojos abiertos y la mano temblorosa al deslizarla por rieles o piedras familiares, o apretándola con rabia ante algo quemado o extraviado. Finalmente, Hermione la empujó hacia la antecámara que habían reutilizado con magia para la sala de guerra. Con la ayuda de Cerwyn, Karstark y Blackwater, quienes regresaron de las tierras de los ríos, habían pegado varios mapas ampliados de poniente en las paredes desnudas entre las ventanas, incluyendo algunos más pequeños que ofrecían una imagen cartográfica mucho más detallada de la zona. Incluso había una estantería baja, tomada de la tienda de Hermione, que contenía varios rollos de pergaminos y, gracias a su improvisación, carpetas rígidas que usaría para llevar un censo operativo de sus ejércitos. Arya entró atónita en la habitación, con la boca abierta y el ojo gris desorbitado, mientras movía la cabeza de un lado a otro, contemplando el espacio ensanchado. Su cabello castaño oscuro y ondulado era similar al de Lyra, rozándole la barbilla al crecerle por el corte de pelo corto que llevaba cuando fingía ser un chico. La hacía parecer más joven de lo que realmente era, a sus 14 años. ¿Qué opinas?, preguntó Hermione con las manos juntas. Esto es increíble, respondió Arya, moviéndose alrededor de la mesa. ¿Pero por qué es redonda? ¿Dónde se sentará Robb? Creo que te refieres a dónde me sentaré, corrigió Hermione con suavidad. Ya que ahora lideras el norte y las tierras de los ríos. La idea de una mesa redonda significa que no hay una sola persona que tome todas las decisiones, como tú tendrías a la cabeza de una mesa. Aquí todos tienen la misma voz. Arya frunció el ceño. ¿Cómo funcionará eso? Hermione se encogió de hombros. Supongo que lo averiguaremos esta noche si es posible. Sigues siendo el voto decisivo, Arya, así que si de verdad odias algo, será vetado. ¿Vetado? Arya arrugó la cara. Suenas muy extraño. La expresión de Hermione era irónica. Beneficios de venir de otro mundo. Significa ser removido, en el contexto de la conversación. Así que, si de verdad no te gusta una idea, entonces se va, terminó la chica más joven, asintiendo. Entendido. Genial, respondió Hermione. Luego, con un gesto de la mano, señaló la mesa. ¿Y dónde quieres sentarte? ¿En algún lugar?, confirmó Arya, mirando hacia atrás. Hermione asintió. Finalmente, tras recorrer la mesa de principio a fin, lo cual le llevó un tiempo, Arya eligió un asiento frente a las puertas, de espaldas a la pared, pero entre dos ventanas. Se quedó de pie junto a la silla, mirando a Hermione con curiosidad. Siéntate, le indicó la bruja, y Arya, con cuidado, sacó la silla y lo hizo. En cuanto se sentó en el cojín abultado y deforme, la magia que Hermione había infundido en el asiento lo transformó. El cojín se endureció y se volvió gris Stark. La magia recorrió los brazos y el respaldo hasta llegar a la cima. En la parte superior del asiento, fácilmente visible dada la altura de Arya, el óvalo vacío, que miraba hacia adentro, cambió para reflejar el sello Stark. El rostro de Arya se iluminó al ver el cartel de su familia y se arrodilló en el asiento mientras se giraba para pasar los dedos sobre él. Todavía estaba haciéndolo cuando los demás comenzaron a llegar. Brienne llegó primero, examinando a Arya y moviéndose para pararse detrás de su asiento como su guardia, y luego Bolton solo, con Karstark y Umber, y luego Mark Piper y Edmure. Hermione se quedó a un lado, justo detrás de varias sillas y contra la pared, observando. Les había pedido a sus allegados que eligieran asientos distribuidos alrededor de la mesa, para que no pareciera que se amontonaban en un solo lado. Karstark, con Eddard, aparentemente accedió, sentándose al menos 10 sillas más allá de Arya, a su izquierda.
Ed se quedó detrás de él como guardia y, un momento después, miró a Hermione con una mirada de reojo, preguntándose si lo necesitaba cerca. Ella negó con la cabeza y se volvió hacia los demás. Todos evitaron el asiento de Arya excepto Edmure, quien se sentó 2 más allá de su derecha, dejando un espacio entre ellos. Umber y Lyra se sentaron frente a ellos en la mesa, y poco a poco, la gente empezó a llenar los espacios vacíos, pero había muchos asientos vacíos a pesar de la multitud. Un parloteo bajo llenó la habitación, algunos exclamaban en voz alta cuando sentían que sus asientos cambiaban o que los sigilos aparecían en la parte superior de sus sillas. En un momento dado, Arya se volvió hacia Hermione. ¿Están todos? Sus ojos brillaban mientras observaba a la gran cantidad de lores presentes. Hermione, que había estado haciendo un recuento mental, asintió lentamente. Sí, creo que sí. Algunos no pueden venir por sus heridas, o no sabemos dónde están. Arya miró a Hermione. ¿Y cuándo te vas a sentar? Hermione la miró sorprendida. Yo. La mirada que Arya le dirigió a Hermione la hizo sentir 5 centímetros más alta. De hecho, a Hermione le pareció que la mirada de la joven Stark le resultaba extrañamente familiar a la de McGonagall, que decía estoy decepcionada contigo. Hermione se sentó de inmediato en el asiento que Arya le indicó. No fue hasta que se sentó que sufrió un ataque de pánico momentáneo. ¿Cómo se lo tomarían los demás? Hermione miró subrepticiamente, pero nadie parecía sonrojarse por su disposición de asientos, por lo que Hermione suspiró y comenzó a relajarse contra la silla, notando distraídamente que la de ella no cambiaba para representar un sigilo sobre su cabeza. ¿Por qué pareces molesto? Hermione se giró hacia Arya y luego echó un vistazo a sus asientos. Tú te sientas a mi derecha. Yo a tu izquierda. ¿Sabes lo que eso implica? Arya negó con la cabeza. Prácticamente has dicho que eres mi mano derecha, respondió Hermione con una leve sonrisa. En lugar de ser la líder que toma las decisiones, simplemente les has dicho a todos que, basándote en esta disposición de asientos, me dejas darte órdenes. Y, cuando Rob regrese, si aún estoy en este asiento a su izquierda, será en la posición de un consorte. El brazo derecho es la espada y el izquierdo el escudo, terminó Hermione mentalmente, pero rápidamente lo borró mientras se giraba para ver la reacción de Arya. La joven frunció el ceño. ¿No estaba eso en el testamento? Riendo, Hermione asintió. Sí. Y hablando de eso, ¿qué tal si empezamos con eso, para que todos sepan cuáles son las reglas de sucesión? Recuerda. Delega. No tienes que hacerlo todo. Simplemente empieza. Arya le devolvió la sonrisa, casi dando un salto en el asiento. Interpretando eso, Hermione canalizó parte de su magia hacia su mano, dejándola acumular. Luego, levantó la mano a la altura de los ojos y chasqueó los dedos, solo una vez. La magia amplificó el sonido y el fuerte chasquido resonó en la cámara, atrayendo la atención de todos. Una vez que todos los ojos estuvieron sobre ella, Hermione se giró hacia Arya, quien de repente se puso pálida al darse cuenta de cuánto poder realmente tenía, con hombres mayores que su padre mirándola con distintos grados de respeto e indulgencia. Miró a su alrededor, captando rápidamente la mirada de aquellas en quienes confiaba para que las guiaran. Brienne y Hermione. Brienne asintió a Arya con un gesto de ánimo, pero Hermione articuló. Dales las gracias por venir. Arya tragó saliva rápidamente y se giró hacia el resto de la mesa, tartamudeando un nervioso gracias por venir. Se aclaró la garganta y, a su lado, Hermione sonrió. Sé que, ese rey Rob, es quien esperaban que los guiara. Sé que no soy lo que querían. Cerró los ojos y se irguió, cuadrándose en el asiento. Al abrirlos, el gris hielo era un fragmento de acero. Pero prometo que estoy aquí para escucharlos y aprender de ustedes. De cada uno de ustedes. Señores y damas del norte y de las tierras de los ríos. Juntos, avanzaremos y demostraremos a la gente de Poniente, y a nuestros enemigos, que el invierno se acerca. Hubo un estridente sello de aprobación cuando varios comenzaron a aplaudir o rugir en señal de aprobación a las palabras de Arya. Sintiéndose mejor, se recostó un poco en su asiento, con una sonrisa casi petulante en el rostro. Hermione casi podía oír sus pensamientos. Puedo hacerlo. Pero no dijo nada y observó y esperó hasta que los aplausos y las aprobaciones se calmaron y Arya se giró hacia Hermione para dirigir el resto de la reunión. En fin, delegando. El contenido del testamento de Rob es bien conocido por quienes actuamos como testigos, comenzó Hermione. Señaló con la cabeza a Umber, Karstark y Bolton. Los únicos 2 testigos que faltan son Lady Mormont y el pez negro. Walder el negro está muerto y no cuenta.
Se escucharon algunos rumores de enojo al oír el nombre de Frey, pero desaparecieron rápidamente cuando Hermione convocó el testamento, una copia del pergamino enrollado que Maege le había dado antes de irse, para atraparlo y leerlo en voz alta. Yo, el rey Rob, primero de su nombre, decreto formalmente que mi hermana menor, la princesa Arya de Invernalia y el Norte, gobernará en mi lugar, bajo las condiciones de mi indisposición y o fallecimiento mientras la princesa Arya sea menor de 16 años, con la guía formal y aprobación consensuada de los siguientes. Lord Roose Bolton de Fuerte Terror, Lord Brinden Tully de Aguas Dulces, Lady Maege Mormont de la Isla del Oso y Lady Hermione Granger. Además, en caso de indisposición o fallecimiento, nombro a Lord Roose Bolton de Fuerte Terror, Lord Rickard Karstark de Fuerte Car, Lord Brinden Tully de Aguas Dulces, Lord Honumber de Último Brezal, Lady Maege Mormont de la Isla del Oso y Lady Hermione Granger para dirigir un consejo privado que tome decisiones en mi nombre hasta que la princesa Arya de Invernalia tenga 16 años. Se oyeron algunos murmullos silenciosos alrededor de la gran mesa mientras Hermione enrollaba el pergamino. Lo colocó sobre la mesa frente a ella y observó la amplia sala. Como podrán imaginar, Lords Bolton, Karstark, Lady Mormont y yo sugerimos ir más allá del consejo privado e incluir a todos los miembros de la corte del rey Rob. Se tomó un momento para mirar a los ojos a muchos hombres. Todos y cada uno de ustedes ocupan un lugar importante en el ejército del norte y de las tierras de los ríos, en el mantenimiento de este reino y en la victoria en la guerra. Todos aportan algo único y diferente, y su voz debe ser escuchada. Con un gesto de complicidad hacia la joven adolescente a su lado, Hermione terminó. La princesa Arya tendrá la última palabra en la mayoría de las decisiones, pero este es un ejercicio colaborativo. Así que pongámoslo en práctica y veamos qué podemos lograr, juntos. Esta vez se oyeron más murmullos, pero de aprobación, aunque con cautela. Entonces, ¿cuál será nuestra primera decisión, Lady Hermione? Gritó una voz atrevida desde un lado de la habitación. Bueno, tuvimos una incorporación bastante interesante a nuestro ejército cuando Gregor Clegane atacó la retaguardia, dijo Hermione lentamente. Se giró hacia Arya. ¿Hablamos de Sandor Clegane? Un rubor furioso se apoderó del rostro de Arya. ¿Está aquí? Sí, dijo un hombre de rostro pálido y cabello negro y desgreñado. El sello de su abrigo le resultaba desconocido a Hermione, pero pensó que podría ser un Lilde o un O'Rey, un hombre del clan de la montaña. Mis hombres y yo estábamos en la retaguardia del campamento ese día cuando la montaña atacó. Luchamos junto a Lady Hermione y el perro. Arya la miró con ojos acusadores. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Mató a Mika. Es una bestia. Hermione frunció el ceño. No sé quién era Mika, era mi amigo. Interrumpió el adolescente con vehemencia. Y lo abatió, lo abrió en canal y se lo entregó al rey y a la reina. Se oyeron murmullos en la mesa y el ceño de Hermione se acentuó al intentar recordar el incidente, pero no había ninguna reina cerca de Clegane a menos que hubiera ocurrido antes de que ella llegara a Poniente. Lo siento, princesa Arya, Hermione se aseguró de usar los títulos adecuados en una reunión plenaria, aunque la cara de la adolescente se contrajera al oír el título, pero no tengo conocimiento de este suceso. Así que Arya se recostó en su asiento y recordó el suceso, durante su viaje hacia el sur por el camino real. Claro que se requería cierta habilidad para leer entre las palabras furiosas y cortantes, pero al final se reducía a Sandor Clegane, quien mató a un niño inocente por orden de una reina amargada y retorcida que creía que su hijo mayor y mimado había sido atacado por gentes despiadadas. Se aclaró la garganta. Hermione echó un vistazo y vio que era Bolton, pero sabiendo que el hombre hablaba en voz baja y probablemente no se le oiría debido al descontento de los demás en la habitación, le señaló con el dedo y le envió un sonido no verbal y sin varita. Creo, su rostro se iluminó de sorpresa a una imagen extraña, con sus ojos gélidos abriéndose de par en par mientras su voz, antes aguda, fina y suave, prácticamente resonaba por toda la sala, aunque realmente tuviera un tono de voz normal. Todos, sin importar dónde estuvieran sentados, se giraron sorprendidos para mirarlo. Creo que Clegane es tan producto de los Lannister como lo es la situación. ¿Cómo? Preguntó un curioso señor del río. Su hermano estaba contento con sus amos Lannister. Este no tanto, dijo Edmure, disgustado. Se ha estado bebiendo hasta agotar las provisiones de los gemelos durante la batalla, y luego en Aguas Dulces, cuando lo enviaron de vuelta. A un borracho le gusta contar chismes. Hizo una mueca. Y lo hace de forma tan pintoresca. Alguien rió disimuladamente. Hermione se removió en su asiento. Me salvó la vida.
Su hermano estuvo a punto de matarme y en un momento dado me quedé sin varita. Se hizo un silencio sobresaltado, y Hermione, con la barbilla agachada, miró a su alrededor. Hubo miradas de asombro y sorpresa. Muchos no sabían lo cerca que habían estado de perder a la bruja durante esa batalla. El hecho de que yo sea tan humana como ellos podría ser algo más que una sorpresa desagradable. Una buena acción no borra toda una vida de malas acciones, respondió finalmente un disgustado Mark Piper. Edmure y varios otros señores del río de edad similar, claramente todos amigos, intervinieron con un sonoro ay, ay. Una vida de malas decisiones no debería eclipsar las buenas acciones de alguien, argumentó Karstark. Lo intentó y lo logró. Si exiliáramos o ejecutáramos a todos los que cometieran un error, quedarían muy pocos. Pero no cometió solo un error, argumentó Arya con vehemencia. Ha cometido varios. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos reflexionaban sobre el enigma que representaba Sandor Clegane. Finalmente, Hermione suspiró. No creo que lleguemos a nada con este tema esta noche, pero quiero dejar claro que, en lo que respecta a mi magia, tengo una deuda de vida con él. ¿Un qué? Gritó alguien. Una deuda de vida. Me salvó la vida, y mi magia se verá obligada a devolverle el favor, explicó Hermione, sintiendo que le arreciaba la jaqueca. Se frotó la frente. No tendré más remedio que intervenir físicamente si intentamos matarlo. Podría perder mi magia si hago algo que lo lastime deliberadamente. Recordó la descripción que Harry le había dado de Pettigrew en la mansión Malfoy. La idea de morir por traicionar una deuda de vida la revolvió. Oh. Muerta. Doble sorpresa hoy con respecto a mi moralidad. Pensó Hermione, con una mueca de dolor. Quizás deberíamos pasar a las buenas noticias. Sorprendentemente, Arya intervino. Si ese es el caso, Hermione, vales más que Clegane. Mientras jure lealtad al norte, a mí en lugar de Rob, podrá quedarse y luchar por nosotros. Es un buen luchador, murmuró Cerwyn. Si quiere irse, no lo detendremos, continuó Arya asintiendo. Digo que es, más que justo, considerando mis sentimientos. ¿Votamos? Preguntó Hermione a todos los presentes. Al ver que nadie se oponía, golpeó 2 veces con los nudillos derechos la madera de la mesa frente a ella. La magia de la mesa reconoció la señal preestablecida, y el rostro ovalado en el alto respaldo de su silla brilló con un pálido, pero evidente, verde bosque. En voz alta, para enfatizar sus acciones, Hermione dijo: Estoy de acuerdo con la princesa Arya. Con los ojos encendidos, Karstark inmediatamente hizo lo mismo, golpeando sus nudillos 2 veces sobre la mesa, y su sello de sol blanco sobre negro en el respaldo de su silla también brilló de color verde. Murmullos de asombro inundaron la sala y Hermione observó con alegría cómo su magia surtía efecto. Quienes estaban de acuerdo con la decisión de Arya golpearon la mesa y sus sellos brillaron verdes hasta que todos tomaron una decisión. Solo unos pocos señores del río, descontentos, guardaron silencio al ser presionados por Arya para que votaran, negando con la cabeza. La mayoría de los votos indicaban favoritismo hacia Clegane, y la primera votación del Consejo del Norte y de las Tierras de los Ríos fue aprobada. Hermione sintió la oleada de triunfo y captó la mirada de Umber Karstark mientras los recorría con la mirada. Esto sí que podría funcionar. Se arrepintió de ese pensamiento una semana después, mientras presenciaba una pelea a gritos entre 2 lores. Arya estaba sentada a su lado, en su silla Stark, con los ojos abiertos y la cabeza moviéndose de un lado a otro de la sala, como en un partido de tenis. La joven adolescente había estado siguiendo de cerca a Hermione y a los demás del testamento de Rob por diversos asuntos desde su llegada a Invernalia. Tanto el pez negro como Bolton le enseñaron política a Arya. Su tío abuelo tenía una mente perspicaz para la estrategia, pero se preocupaba más por el honor dada su propia experiencia en la guerra del Rey Nueve Peniques. Bolton era calculador y capaz de detectar las debilidades de los demás, lo que le dio a Arya una perspectiva diferente sobre la guerra. Mientras que Maege Mormont, aún en el norte, hacia el muro, dejó que Lyra y Jorelle le enseñaran a Arya el manejo de las armas según la herencia de las mujeres de la Isla del Oso. Rob había asignado previamente a Brienne de Tarth a su madre para que la protegiera y acompañara, especialmente después de que la encarcelaran por sus actos de traición y su deterioro mental. Sin embargo, tras la decisión de asistir a la cumbre en Los Gemelos, Rob asignó a Brienne a su voluntariosa hermana menor. Durante su estancia en Aguas Dulces, Edmure consintió a su sobrina y le dio permiso para aprender esgrima, algo que Brienne había comenzado y continuado en Invernalia. Este era, por supuesto, el momento favorito del día para Arya.
con Hermione, se pasaba el tiempo regurgitando sus lecciones a altas horas de la noche, después de comer, y sin saberlo, se las transmitía a la bruja, quien a su vez estaba aprendiendo la historia y la política del norte y poniente, sus leyendas e historias, y leyendo entre líneas el entusiasmo de Arya. Por un lado, Hermione se sentía mal por manipular a Arya para que compartiera este conocimiento con ella, pero pensó que era mejor no decir nada ni pedirle a alguien como Bolton, un Vero Karstark, que corrigiera su déficit de conocimiento. No era que no confiara en ellos, sino que le preocupaba darles a esos hombres más poder sobre ella, pero solo darle cierta información y ocultarle otra. El tema de esa semana era el invierno que se acercaba, o que ya había llegado, pensó Hermione mientras miraba por una ventana cercana los copos de nieve de ganso que caían suavemente, grandes y esponjosos mientras empezaban a cubrir las diversas tejas de pizarra y los tejados de Invernalia, y por extensión, sus reservas de alimentos de las tierras de los ríos y más allá. No hay forma segura de traer más mercancías de las tierras de los ríos sin acabar primero con el avance de los asaltantes hijos del hierro. Gritó un hombre de patillas castañas y patillas. Su sello púrpura y dorado, con 4 cabezas de halcón contrapuestas, lo identificaba como miembro de la casa Terrick. Sus tierras lindaban literalmente con las tierras Lannister de la casa Estren, al norte del bosque susurrante y a orillas de la bahía del Hombre de Hierro. A menudo estorbaban a los asaltantes hijos del hierro. Ahora controlamos el camino real, argumentó un miembro de la casa Roete, poniéndose de pie y señalando a toda la sala. Mientras mantengamos el paso, tardará demasiado, argumentó Donald Locke, sabiendo que su sede de Piedras Viejas era la más cercana al camino real después de la marisma de Aguas Grises y el desaparecido foso Cailín. Viajar con carretas tiradas por bueyes por ese destartalado camino de tierra tardaría meses. Y en invierno, estaría bloqueado. Necesitamos barcos, suspiró Willis Manderly, sustituyendo a su padre, Whitman, quien no abandonó el Puerto Blanco para la reunión. Nosotros, los Manderly, los tenemos, por supuesto, pero no los suficientes para comerciar y combatir. Ni para abastecer a todo el norte y las tierras de los ríos. Solo podemos seguir vigilando el oeste, añadió Jason Magister, disculpándose, mientras observaba la sala desde su asiento, con Patrick de pie detrás de él. Igual que Lord Manderly puede hacerlo desde el este. Pero aún así, nos superan en número y en armamento, suspiró Hermione, ignorando las miradas extrañas y a Humber murmurando superados en armamento para sí mismo, confundido. Frente a ella, su pergamino de comunicación registraba diligentemente la conversación y las intervenciones de las distintas personas. Inicialmente, el maestre de Invernalia, ya no Lurin, sino un hombre llamado Canyon, derivado de Garry, había intentado escribir. Sin embargo, la conversación acelerada fue demasiado para el hombre nervioso, y cuando Hermione sugirió el pergamino para aliviar sus dedos y muñecas, el hombre se retiró con cortesía. Sin embargo, permaneció en la sala durante la discusión, en una silla vacía que permaneció inalterada, asintiendo o tomando sus propias notas en su pergamino, que aparecía en los de los demás como una sola pieza colaborativa. ¿No podemos colocar otro escudo protector como el que Lady Hermione puso en las tierras de los ríos?, preguntó Lyman Darry, el más joven de los señores en la mesa, con voz vacilante. Hermione negó con la cabeza. Toma mucho tiempo y, sinceramente, es agotador. Y no creo que muchos de ustedes estén interesados en donar sangre de nuevo. Pedirlo la primera vez fue bastante difícil. Incluso ahora, ante la mención, muchos de los hombres en la sala parecieron enfermarse ante la idea de la magia de sangre, dadas sus connotaciones en el reino. Bueno, el este no sufre tantos ataques, explicó Willis lentamente. Pero existe el riesgo de piratas y, sinceramente, nuestros socios comerciales habituales son el Valle, las tierras de la Corona y el Dominio, y ninguno de ellos va a seguir comerciando con nosotros. Un estado de ánimo sombrío se apoderó de la habitación. Hermione se recostó en su asiento y levantó la cabeza para mirar al techo. Necesitamos una armada que patrulle las aguas, y así podremos empezar a traer barcos mercantes sin temor a ataques. Se escuchó un resoplido ahogado, pero era más un gesto de autodesprecio que de mala educación. Mi señora Hermione, comenzó una mujer joven con largo cabello rubio arena y ojos que parecían espuma de mar, el norte no ha tenido una armada desde Brandon el Quemador. Lady Flint, dijo Hermione lentamente, observando las ondas azules y los ojos azules sobre fondo amarillo de la joven escudera que estaba cerca de ella, lo que le permitió deducir que era Liesa Flint, de la Guardia de la Viuda. Entiendo perfectamente que el norte no ha tenido una armada en cientos de años. Pero, la necesidad lo exige.
Liesa parecía incómoda, mirando a su señor feudal, Willis, en busca de apoyo. No sabemos mucho ni construimos mucho, mi señora. Hermione miró a Magister, quien se encogió de hombros. A pesar de lo que muchos pensarían, Lady Hermione, la Guardia del Mar tiene una pequeña flota de 6 barcos largos y 2 galeras de guerra. Estamos en la costa, pero principalmente para comerciar, no para defendernos. Lannisport siempre fue el primer punto de contacto para incursiones a gran escala. Hermione frunció el ceño, mirando su pergamino mientras pensaba. No había más palabras escritas, pero había unos garabatos extraños en el margen. Su ceño se acentuó. Quizás debería rehacer las runas y los encantamientos más tarde si ni siquiera está copiando bien. A su lado, Arya se inclinó un poco hacia adelante y murmuró, ¿qué estás pensando? Creo que necesitamos expandirnos y fomentar el comercio, respondió Hermione, levantando la vista, justo cuando los demás interrumpían breves conversaciones con los que estaban cerca. Mantuvo la voz baja. Necesitamos encontrar algo valioso para comerciar con otros si el resto de Poniente nos está cerrado. Es decir, hay algunas opciones internas para el cultivo de alimentos, ¿ah, sí? ¿Cómo es eso, mi señora? Bramó Willis, que había estado escuchando. Hermione suspiró. A veces su magia era demasiado buena y transmitía su voz a quienes estaban interesados en escucharla. Invernaderos, empezó Hermione, enumerando ideas con los dedos mientras hablaba. Hidroponía. Ambos producirían cosechas durante todo el año. Una flota naval a lo largo del oeste, abarcando desde Seaguard hasta la costa pedregosa, Punta del Dragón Marino y la Isla del Oso. Puertos comerciales más pequeños en el Camino de la Viuda y tal vez un nuevo asentamiento en el último río, entre Bolton y las tierras de Karstark. Para entonces, la mayoría la miraba. Hermione, al darse cuenta, se levantó y se inclinó sobre la mesa. Con un movimiento de varita, esta se convirtió en un mapa a gran escala de Poniente y sus alrededores. Una idea que había tomado de Arya, quien se quejó una noche de la mesa de guerra de madera de Rocadragón después de una lección con Brinden Tully. Con cada lugar nombrado para un puerto potencial, la madera cambió de color y se reformó a través de su hechizo de transfiguración para formar un puerto con muelles extendidos hacia el agua cercana. Necesitaríamos una cantidad importante de madera, dijo Magister lentamente, también de pie y se llevó la mano a la barbilla para frotársela. Willis también se puso de pie, mirando el mapa. Esto también da una ventaja significativa al oeste. Miró a Hermione, y ella suspiró, dándose cuenta de que necesitaba endulzar el trato por el rico puerto comercial. ¿Qué tal una academia naval? En mi mundo, la gente va a escuelas específicas para aprender oficios y habilidades. Una academia naval en el Puerto Blanco para entrenamiento también sería el cuartel general de cualquier operación naval. Miró a su alrededor. En cuanto a la madera, es bastante fácil de distribuir y transportar reduciéndola y trasladándola a estos lugares. Solo tendría que visitarlos primero para visualizarlos para el hechizo. El estado de ánimo sombrío comenzó a cambiar. ¿Y qué hay de estos invernaderos y la hidroponía? Preguntó alguien más, un knob de los clanes montañosos del norte. ¿Son similares a los invernaderos de cristal? Arya tomó el mando. Creo que son lo mismo, ¿verdad, Hermione? Ella asintió. Sí, pero la hidroponía es el cultivo de vegetación en el agua. Es un poco más científico. Requiere muchos minerales y los niveles adecuados de oxígeno y nitrógeno, pero es algo en lo que podemos trabajar más adelante. Miró el mapa y usó su varita para trazar una línea blanca brillante desde las 3 hermanas en la mordedura Astifoso Cailín, y luego al río Fiebre, luego a Lanza Salada y luego a la bahía de Aguas Ardientes. Y quizás, con el tiempo, un canal. Un Cleiceruin desconcertado balbuceó. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso? Los hombros de Hermione se hundieron. A casi 640 kilómetros de un extremo a otro. Al menos una década, con mi magia. Aunque nos beneficiara, definitivamente no es algo factible ahora mismo. Se escucharon gemidos ante el pronunciamiento. Votemos qué podemos hacer ahora, propuso el gran Jon, dando un golpe con la mano sobre la mesa, haciendo eco al ruido. Lo primero es construir una armada. Inmediatamente, los que estaban en la mesa se apresuraron a tomar sus decisiones, algunos golpeando la mesa para que sus sigilos se volvieran verdes. Otros tardaron un poco más, pero finalmente, todas las sillas ocupadas estaban verdes. Un verde asintió con satisfacción. Comenzaremos la construcción en el oeste, en las ubicaciones de Stone y Shore, sea Dragon Point y Bear Island. Preguntó Karstark con voz alta y clara. Nuevamente hubo varios golpes sobre la mesa y casi todos aceptaron la propuesta.
Bolton asintió con satisfacción y agregó. ¿Comenzar la construcción en el este, en Widow's Walk y en Last River? Aquí hubo un poco más de divagación. Si está en tus tierras, ambos se beneficiarán al máximo, argumentó Blackwood con un bufido de tristeza, reclinándose y cruzándose de brazos. Veo más beneficios para el norte que para nosotros, los señores del río. Las miradas de Bolton y Karstark se cruzaron y se produjo una comunicación silenciosa. Karstark asintió una vez. Bolton se giró para mirar a Blackwood. Lord Karstark y yo cubriremos todos los gastos de la aventura con nuestros propios fondos. Blackwood todavía parecía descontento, al igual que muchos otros señores del río, por lo que Hermione sugirió. ¿Qué tal un sistema salarial? Las cabezas giraron para mirarla. ¿Mi señora? Preguntó un cauteloso Bracken, aunque su tono parecía más un pensativo a. ¿Continúe? ¿Qué un cauteloso que hace ahora? Si habrá puertos comerciales en el camino de la viuda y uno nuevo en el último río, ¿por qué no enviar allí primero a los hombres de las tierras de los ríos desde la Academia Naval una vez finalizado el entrenamiento? Empezó Hermione. Implementar un sistema salarial. Los hombres que trabajan o están destinados en estos puertos reciben una asignación o un salario fijo mensual, que pueden embolsarse. A partir de ahí, sus señores feudales pueden pedir un. Hermione se mordió el labio, retorciéndose ante la idea, pero insistió. Un impuesto donde una parte de ese dinero les sea devuelto. La idea de un impuesto parecía ser demasiado receptiva, y Hermione ciertamente no quería que los pobres se volvieran aún más pobres, por lo que Hermione se apresuró a agregar. Por supuesto, también podría proporcionar capital inicial a Lord Bolton y Karstark, y solicitar una posición de accionista en estos puertos, lo que significa que una parte de sus ingresos brutos también iría a usted. Esto también pareció agradar a los señores de las tierras de los ríos, muchos de los cuales observaban a un Karstark ahora nervioso y a un Bolton frío, aunque la diminuta mirada cortante que el hombre de voz suave le dirigió a Hermione transmitió su disgusto. Ella se encogió de hombros sin arrepentirse. ¿Todos a favor de Widow's Walk y Last River? Preguntó Arya, volviendo su atención a la última propuesta. Siempre y cuando haya algún tipo de acuerdo monetario, añadió Blackwood asintiendo con decisión. La sala votó, y las sillas estaban verdes, aprobando la moción y la enmienda. Hermione divisó la sonrisa complácida tras la barba negra de Blackwood y suspiró. Siempre la oportunista, pensó, sacudiendo un poco la cabeza. A partir de ahí, la conversación giró en torno a cuánta madera se necesitaría. ¿Quién podría prescindir de hombres o gente común para empezar a talar árboles y desbrozar la madera? ¿Cuándo encontraría tiempo Hermione para visitar estos puertos propuestos? ¿Dónde encontrarían gente con el invierno acercándose o ya aquí? Se conversaron y trataron puntos más finos y, poco a poco, a medida que la luz del día se transformaba en noche, los señores y damas en la mesa llegaron a varios acuerdos y brindaron varias opciones para avanzar y abastecer al norte y a las tierras de los ríos con los materiales necesarios para estas empresas, así como para empresas futuras. Arya dio por terminada la sesión, sin duda ansiosa por asistir a su cena, mientras la joven de 14 años salía rápidamente de la habitación, con Brienne pisándole los talones. Hermione se levantó de su asiento al terminar la sesión y recogió su pergamino. Suspiró, mirando los garabatos de palabras y formas ilegibles que ocupaban la parte inferior, justo debajo de los resultados de las votaciones. Lo enrolló, jurando revisarlo más tarde, y lo guardó en su infalible bolso de cuentas. Mi señora, dijo una voz, y Hermione se giró para ver que Patrick Magister y Eddard Karstark habían abandonado el lugar donde se encontraban detrás de sus padres para acercarse a ella. Justo detrás de ellos estaban Lucas Blackwood, Donald Locke, Wendell Manderly y el pequeño John, todos con la mirada fija en ella. Hermione entrecerró los ojos con recelo al ver al gran grupo de guardias de Robb. Eddard y Patrick eran los más conocidos, pues la habían acompañado como un abejorro desde la época de los gemelos, mientras que Lucas y Wendell pasaban más tiempo con Darin Ornwood, quien estaba furioso por la pérdida de su brazo. Sí. Patrick miró con nerviosismo a los demás hombres y la sala de guerra, que se vaciaba rápidamente, mientras los lores mayores se dirigían a sus comidas en sus habitaciones privadas o en el salón. Pero algunos, sobre todo sus padres, permanecieron allí. Entonces respiró hondo y se arrodilló frente a ella. Hermione se congeló. Eddard imitó inmediatamente a Patrick, seguido de cerca por Lucas. Wendell y el esmayojón, ambos de mayor tamaño, se arrodillaron rápidamente, pero se movieron para ponerse cómodos. Donald Locke tardó más, lanzándole una mirada evaluadora, pero luego la observó desde abajo.
Si Ornwood estuviera aquí, haría lo mismo, mi señora, empezó Patrick, claramente el portavoz del grupo. Pero como no está, espero que tomes mis palabras como sinceras. Patrick, ¿qué haces? Preguntó Hermione, aturdida e increíblemente nerviosa. Miró a su padre, quien asintió divertido. El rostro de Blackwood resplandecía de orgullo y a Hermione se le encogió el corazón. Levántate. Por Merlín, necesitamos proteger a alguien, mi señora, explicó Patrick, mirándola con el cabello castaño apartado de la frente. Formamos parte de la guardia de su gracia, y la princesa Arya ya tiene a Lady Brienne como su escudo jurado. Estoy segura de que uno o dos de ustedes podrían unirse a ella, interrumpió Hermione, su voz se volvió estridente al final por el pánico. Torren dio su vida para protegerte, como su gracia pidió, continuó alegremente Patrick, hablando por encima de Hermione con un brillo en los ojos que le recordó demasiado a Hermione a una combinación del terco Harry y el diabólicamente divertido Sirius. Ed frunció el ceño. Nosotros haríamos lo mismo. 6 pares de ojos la observaban, desde rostros casi de su edad, Lucas, 2 años mayor, hasta Donald, de unos 30. Todos la observaban expectantes, pero con solemnidad. ¿Y qué pasa con vuestros padres, con vuestras casas? Balbuceó. Perdón, Lady Hermione, dijo Smallhorn con una sonrisa, pero nuestras familias son guerreros fuertes, capaces sin nosotros. La sorpresa de Hermione se convirtió rápidamente en indignación. Disculpe. ¿Está diciendo que no soy capaz? El pequeño Jon se quedó paralizado y abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Eres mucho más que capaz, intervino Patrick con suavidad. Pero no eres invencible, Lady Hermione. Para esos momentos en que no lo eres, déjanos estar ahí. Débilmente, Hermione los miró y dijo. Pero, Sansa. Cuando la princesa Sansa regrese, reevaluaremos y le asignaremos a alguien, explicó Patrick con facilidad. Hermione frunció el ceño. No puedo detenerte, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Su ceño se profundizó y los miró a todos con sus ojos color ámbar, diciendo con petulancia. Bien. Todos pueden protegerme, aunque no es necesario. Ante sus palabras, el alivio se extendió por el rostro de Patrick, y Hermione se dio cuenta de que esperaban más resistencia por su parte con respecto al tema. Los hombres se pusieron de pie, la mayoría de ellos de gran estatura. Molesta, añadió con algo de rencor. Empecemos ya, ¿vale? Voy a ver a Theon Greyjoy. Donald asintió, pero Hermione no iba a ponérselo fácil en Invernalia, y giró sobre sus talones, retorciendo el aire a su alrededor con tanta fuerza que un crujido muy fuerte y desafortunado recorrió la sala de guerra. Se apareció en otra torre, en el extremo opuesto del castillo, y aterrizó al final del pasillo de la habitación donde habían colocado a Theon. Había 2 guardias en su puerta y 2 guardias a cada extremo del pasillo. Los que estaban más cerca de donde ella apareció saltaron, adoptando una postura de combate. Al verla, ambos se pusieron de pie, y uno de ellos dijo apresuradamente. Disculpe, milady. Hermione lo ignoró con un gesto, caminando por la piedra hasta llegar a los otros 2 guardias, quienes asintieron respetuosamente y luego abrieron la puerta. Dentro, Hermione vio que la habitación estaba amueblada de forma similar a la de Jaime Lannister. Todo, salvo lo esencial, había sido retirado, incluidas las sábanas. El propio Theon tenía una tobillera que lo ataba a la cama de madera. La cama en sí no era muy resistente, y Hermione probablemente podría haberse liberado de la tobillera sin su magia, pero Theon era tan frágil e inestable que probablemente ni siquiera se le había ocurrido. El joven estaba acurrucado en la cama, de espaldas al fuego. Vestía elegantemente, aunque no con las galas de un heredero Greyjoy. Sin embargo, era de lana cálida y la temperatura era agradable. Hermione se adentró un poco más, con pasos suaves, pero fue como un disparo cuando Theon giró la cabeza hacia ella y retrocedió arrastrando los pies hasta quedar pegado a la pared contra la que estaba la cama. En la cálida luz de la habitación, Hermione pudo ver todo lo que Ramsay Snow le había hecho. Recorrió con la mirada los dedos que le faltaban, el blanco brillante y rosado de la piel nueva y las cicatrices en los brazos causadas por las mangas subidas. Su cabello estaba fibroso y le faltaban mechones de donde debió arrancársela por pánico o miedo, y su mejilla estaba deformada, como si el hueso se hubiera roto en algún momento y estuviera cicatrizando mal. Se le veían las rodillas nudosas bajo los pantalones holgados, y sus pies descalzos estaban llenos de cicatrices con líneas blancas entrecruzadas. Los dedos estaban morados y las uñas le volvían a crecer lentamente. No, murmuró en voz baja y cruzó los brazos frente a su cara. La puerta tras ella se abrió de nuevo, y el maestre Canión entró sin aliento.
Señora Hermione, debo preguntarle, Theon dijo ella, interrumpiendo al hombre. Mírame. El hombre en la cama seguía gimiendo, ignorándola. Frunció el ceño y se volvió hacia Canyon. ¿Qué tan grave fue la tortura? El hombre, de ojos grandes y redondos que le daban una mirada perpetuamente sorprendida, pero ni de lejos tan reconfortante como la maravilla de ojos abiertos de Luna, farfulló. Mi señora, en serio, no debería, ¿qué tan mal, Canyon? Suspiró, jugueteando nerviosamente con los enlaces de su maestre. No tan mal como me habían dicho que podrían estar los Bolton. Ante el nombre, Theon se estremeció. ¿Mentalmente? Preguntó Hermione, mirando al hombre que traicionó a Rob y expulsó a sus hermanos de Invernalia. ¿A quién mataste en su lugar? ¿Por qué? ¿Lo hiciste para salvar a Bran y Rickon? ¿Por qué harías eso si odias a los Stark? Canyon se encogió de hombros. A veces regresa. Otras veces, es Reek. Theon bajó los brazos y los miró con los ojos muy abiertos. Hediondo. Soy hediondo. Por favor. Hermione frunció los labios. Usar legeremancia con él probablemente disiparía gran parte de la confusión sobre su identidad, pero Hermione no sabía cómo realizar el hechizo ni quería verse atrapada con alguien con una personalidad disociativa. En cambio, se sentó con cuidado al borde de la cama, sosteniendo la mirada de Theon mientras se arrodillaba. A un nivel más bajo que él pareció relajarse lentamente. Oyó un alboroto y alguien como Eddard, a cuya boca se estaba acostumbrando, soltó una palabrota. Echó una mano hacia atrás, impidiendo la entrada de sus nuevos guardias, y mantuvo la atención de Theon fija en ella mientras le sonreía con dulzura. Hola Theon, dijo, cambiando su tono y actitud de cuando entró por primera vez. Su cuerpo empezó a desenrollarse. ¿Recuerdas quién eres, Theon? Preguntó, proporcionándole información. Eres Theon Greyjoy. ¿Recuerdas? ¿Theon? Murmuró, con la mirada perdida. ¿No es Reek? No, solo Theon Greyjoy. El hombre negó con la cabeza, balanceándose y agarrándose el pelo. No, Theon fracasó. Fracasó. Hermione hizo una mueca. ¿Así era trabajar con Dobby en su momento más frenético? Si así fuera, les debo a Harry y Ron muchas disculpas por el pedo. Con vacilación, extendió la mano y apartó con cuidado las manos de Theon de su cabello, acallándolo como una madre haría con su hijo. El hombre se calmó, respirando agitadamente. No le fallaste a Theon, dijo Hermione, aunque no estaba segura de en qué había fallado. Bran y Rickon, quizás. Estás aquí. Gimió, sacudiendo la cabeza. No, fallé. Fallé al capturar Invernalia. Fallé a mi padre, y fallé a Asa. Bueno, pensó. Eso resolvió una cosa. Su pecho subía y bajaba y Theon luchaba por respirar, pero parecía que quería decir lo que pensaba, y las palabras salieron de él entre jadeos y ráfagas. No pude hacerlo, no pude matarlos, tuve que hacer algo, los hijos de los Miller, eran como una familia para mí, lo siento mucho, tuve que hacerlo, honor como un Stark, pero tan groenlandés, mal Theon. Malo. No quería, lo siento, todo salió mal, tuve que hacerlo, elegí mal. Hermione parpadeó y lo vio desplomarse en sollozos, con el rostro cubierto por las manos. Era el único ruido en la habitación, y Hermione se dio cuenta, con un suspiro mental, de que si pensaba que Sandor Clegane iba a ser difícil, claramente subestimaba a Theon Greyjoy y su montón de problemas. Hermione se levantó de su asiento junto a la cama, impulsándose con las manos, y se giró. Eddard estaba en la puerta, con Donald Locke a su lado. Ambos miraban a Theon con el ceño fruncido. ¿Qué es todo eso entonces? Murmuró Ed sombríamente mientras Hermione se acercaba. Hermione miró a Theon por encima del hombro, mientras el maestre Canyon intentaba que bebiera leche de amapola para dormirlo. ¿Eso? Diría que es un hombre destrozado que se arrepiente de las decisiones de su vida. ¿Su hermana y su padre enviarán hombres a buscarlo? Preguntó Locke, mirando a Theon y a Hermione. Hizo una pausa y luego se encogió de hombros. No lo creo. Sin quererlo, una punzada de compasión la atravesó. No creo que nadie vaya de venir a por él. Hermione dio un paso adelante y, con una mano suave, empujó a Ed por el pecho para empujarlo hacia la puerta. Era más práctica con los hermanos Karstark que otros, ya que solía tratar a Torren de esa manera. Vamos. Creo que es hora de irnos. No hay nada más que ver aquí. De pie alrededor de la abarrotada mesa del comedor en Grimmauld Place, Rob contuvo la respiración mientras escribía a Hermione, ¿puedes leer esto? Estoy en Grimmauld Place con Harry.
Y observó cómo la tinta se secaba, impregnando el pergamino de comunicación que llevaba consigo cuando viajó a su mundo. Frente a él, los pálidos ojos de Luna se movieron del pergamino hacia él, y cuando se encontraron, ella le dedicó una pequeña sonrisa. Funcionará, amigo, dijo Ari en voz baja a su lado, dándole una palmada en el hombro en señal de apoyo. Bill es un genio con las runas antiguas, y fue capaz de deconstruir y averiguar qué hechizos cargó Hermione en esta cosa. ¿Y cómo es el original que ella te dio?, dijo el hombre en cuestión, con una amplia sonrisa mientras levantaba la vista de su relajado sillón apoyado en el borde de la mesa. Aparecerá en todos los pergaminos. Rob asintió, mirando hacia abajo. Inhaló profundamente, junto con varios otros, mareado, mientras la tinta comenzaba a extenderse en la parte superior del pergamino. Sin embargo, su euforia cambió rápidamente a decepción cuando las líneas escritas que aparecían en cortos bloques de texto estaban desordenadas, un caos de formas extrañas y garabatos que no se parecían a nada que Rob pudiera leer. ¿Es esto otro idioma?, preguntó, volviéndose confundido hacia Bill. La pelirroja frunció el ceño y se inclinó sobre la mesa. La única persona sentada a la mesa era el profesor Flitwick, e incluso el hombrecillo lo pasó mal, entrecerrando los ojos y negando con la cabeza. Ese no es un idioma que haya visto nunca. ¿Es el idioma de tu pueblo, Rey Rob? Rob negó con la cabeza. Yo tampoco reconozco esto. Ron resopló, poniendo los ojos en blanco. Hermione sabe un montón de idiomas. Este podría ser cualquiera de ellos. Neville miró con recelo a su compañero de Gryffindor. ¿Qué? ¿Crees que está escribiendo en código? Ella jamás haría eso, respondió George con seguridad, provocando que a Ron se le subiera el rubor a las orejas. Si fuera, ya sabes, más problemática, más interesada en las bromas como Fred y yo, o los merodeadores, claro, pero, con un suspiro de decepción, Harry se apartó un paso de la mesa. Supongo que podemos quitar esa idea de la lista. Rob también se recostó y se frotó la cara. Quizás me hice demasiadas ilusiones para nuestra primera aventura. Y volvamos a la mesa de dibujo, intervino Flitwick, un poco más animado que el grupo. Esta fue solo la primera de varias ideas, su gracia. Ánimo. No es el fin del mundo. Señorita Lovegor, señores Villus, Bill murmuró Bill en voz baja, con un gruñido ligeramente lobuno vibrando en su garganta. Y George Weasley, y la señorita de la Cour pasarán al siguiente, terminó el profesor de encantamientos con serenidad. Esta era solo una idea para vincular un objeto de su mundo con el nuestro, basándonos en los hechizos asociados. Solo han pasado 2 semanas, dijo Harry en voz baja, junto a Rob. Sinceramente, me habría sorprendido que hubiéramos encontrado la manera tan rápido, dado que Hermione lleva desaparecida más de 1 año. No tengo 1 año, respondió Rob, con la misma calma, y la protesta en su voz le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva con dificultad. Harry le dio un codazo a Rob, lo que provocó que el hombre lo mirara directamente a los ojos Esmeralda. Encontraremos la manera. Lo prometo. Rob escrutó sus ojos, pero solo vio serena convicción y verdad. Finalmente, suspiró, encorvando ligeramente los hombros. De acuerdo. Respiró hondo y se giró hacia la habitación. ¿Qué sigue? Cuando Olivar despertó, yacía boca abajo sobre unas tablas de madera duras e incómodas. Tenía una astilla clavada en la mejilla y casi lloró al sacársela mientras se incorporaba, parpadeando bajo la brillante luz del sol. De inmediato, su estómago se revolvió al ritmo del balanceo del suelo, y de alguna manera logró llegar a la barandilla, inclinándose sobre ella justo cuando su estómago vaciaba su contenido en las cristalinas aguas azules. Una risa ahogada hizo que Olivar se girara y mirara por encima del hombro. Un hombre curtido le sonrió. ¿Primera vez en un barco, muchacho?, preguntó el hombre alegremente, demasiado alegre para Olivar. Gimió y se recostó sobre la borda, escupiendo saliva y agua. Finalmente, se soltó de la barandilla, pero siguió aferrándose a ella con fuerza. Sabía que temblaba, y el calor del sol lo azotaba, pegándole el cabello castaño a la frente. ¿Dónde estoy?, gimió. ¿Quién eres? El hombre curtido sonrió. Estás en la bóveda de la doncella, muchacho. Segunda semana de 10. Dejamos Eaguard y viajamos a Pueblo Planquiendorne. Has sido el mejor huésped que hemos tenido en mucho tiempo. Hasta ahora, completamente despistado. ¿Y quién soy yo? Soy el capitán Tollet. Tragando el amargo sabor de la bilis, Olivar cerró los ojos. ¿Pueblo tablón?, pensó, frunciendo el ceño. ¿Cómo demonios he acabado aquí?
Un dolor estalló en su cerebro y una voz femenina, clara como una campana, habló mientras sus recuerdos se fusionaban y se unían. ¿Ejecución? No voy a matarte, Olivar, vas a hacer un trabajo para mí. Señora Hermione. Olivar abrió los ojos de golpe y echó un vistazo a su alrededor. Su gran vela blanca ondeaba con el fuerte viento del norte mientras cortaban las suaves olas. No había costa. A más de una semana de la Guardia del Mar y las tierras de los ríos, Olivar solo podía suponer que estaban llegando a los confines de las tierras del oeste y entrando en la extensa costa y las aguas del dominio. Olivar miró a su alrededor. Toyek lo miraba extrañado. ¿Ves esa caja? ¿Vas a entregársela a los Martellen Dorne? ¿Llegué con algo? Preguntó Olivar. Intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas y se sentía tan torpe como un potro recién nacido que intenta ponerse de pie por primera vez. Toyek asintió lentamente. Sí. Lo hiciste. Está abajo, junto a tu litera. Con un firme gesto de agradecimiento, Olivar se tambaleó y avanzó a trompicones por el barco abarrotado, sonrojándose ante las miradas cómplices y las risas disimuladas de la tripulación y los marineros ante su desgarbado andar, hasta que llegó abajo. Encontró los camarotes de la tripulación, una habitación alargada con hamacas colgadas de 3 en 3. Su palco estaba más cerca de la puerta. Pero debes saber que una vez que abandones el norte y las tierras de los ríos, no podrás regresar. Olivar cerró los ojos ante el dolor de la voz de la dama. Resonó con el mismo matiz de compasión que ella pronunció entonces, y Olivar lo sintió profundamente. Al menos Ross está a salvo. Lo prometió. Lo prometió. Simplemente no podré volver a ver a mi familia. Se tambaleó hasta la tosca hamaca de cáñamo y se acurrucó allí, intentando aliviar el estómago y las náuseas que no eran solo por el mareo. Tardó mucho en conciliar el sueño, pero durmió. Y cuando despertó, la voz de Lady Hermione resonó. No puedes volver atrás. Solo hacia adelante. Y a continuación, un susurro. Así que sigue adelante, Olivar. Sé valiente. Se tambaleó fuera de la cama, menos tembloroso que el día anterior, y marchó hacia Toyek, que estaba mirando hacia el horizonte con las manos entrelazadas tras la espalda. El hombre se giró con una pregunta en los labios, pero Olivar se le adelantó y preguntó con determinación. ¿Qué puedo hacer? Varias semanas después, Toyek y la bóveda de la doncella llegaron a Pueblo Tablón justo cuando un sol rojo se ponía al oeste de las brillantes aguas del mar de verano. El rostro de Olivar finalmente se había tornado moreno en lugar de rojo brillante, pues la piel se había desprendido durante el viaje. Sus manos, antes callosas por la espada, ahora lo estaban por la quemadura de la cuerda, y se formaron músculos diferentes. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás? Preguntó Toyek mientras se acercaba al adolescente, ambos contemplando la agitada ciudad portuaria, incluso al anochecer. No estoy seguro, respondió Olivar. Toyek tarareó. Bueno, nos reabasteceremos antes de partir hacia Volantis. Es un viaje de al menos 3 meses, y necesitaremos provisiones. Nos llevará unas 2 semanas más o menos antes de que estemos listos para partir. Capitán y... El hombre mayor le sonrió a Olivar y sonrió. Hay un lugar aquí para ti, Olivar, si regresas a tiempo. Los ojos de Olivar se abrieron de par en par. Capitán. Asintió con entusiasmo. Sí, lo haré. Lo seré. Bien, rió Toyek entre dientes. Cuando estés en tierra, ve a ver al viejo Gat, 2 calles más allá del abrevadero de la víbora. Te tratará bien si dices que eres uno de los míos, ¿de acuerdo? Te conseguirá un buen caballo y un guía para Lanza del Sol. Apenas una hora después, Olivar, aferrado a la gran caja cuadrada que le habían dado, la sostenía torpemente, pues no tenía bolsa donde guardarla, mientras se movía al galope de su caballo. El aire fresco del desierto era un alivio comparado con el calor de Dorne, algo que él, un frey del punto más septentrional de las tierras de los ríos, nunca había experimentado un calor semejante, ni siquiera en los días más cálidos del verano. Su guía, un hombre moreno y miserable que vendía nabos, solía quejarse de los idiotas extranjeros. Olivar supuso que se refería a él, pero tuvo la amabilidad de asegurarse de que Olivar no tropezara con un nido de serpientes cercano en su primera noche completa, ni muriera de deshidratación una semana después. Aún refunfuñando que esperaría a que Olivar terminara su negocio, lo empujó hacia Lanza del Sol. El Palacio Viejo era un gran complejo de cúpulas y torres, separado de la ciudad de Lanza del Sol por un grueso puente de color marrón rojizo, similar a la arcilla. Sus muros también eran del mismo color, polvorientos y secos, excepto la cúpula, que reflejaba la luz del sol en su forma de cristal y oro.
Los guardias apostados a lo largo del puente lo observaban atentamente mientras él, junto con otros peticionarios, avanzaba lentamente. Finalmente, Olivar pasó bajo la puerta del Palacio Viejo y se vio arrastrado a un lado, formando grupos más pequeños y manejables. No estaba al frente de la procesión que conducía al interior tras ser revisado por los guardias, pero tampoco en la parte de atrás. Finalmente, un guardia con los colores martella de color naranja quemado se dirigió hacia él y los otros 4 de su grupo, observándolos a todos con atención. Tú ahí, dijo señalando a Olivar, ¿quién eres y qué hay en la caja? Soy Olivar Frey, comenzó, y vio que la boca del guardia se torcía con disgusto. La noticia de lo ocurrido en los gemelos ya debía de haber llegado a Dorne, pensó Olivar, pero frunció el ceño. ¿Qué había pasado en los gemelos? Lo único que sabía era que era algo malo, porque su estómago se revolvió tan mal como sus primeros días en el mar. ¿Y en la caja? Olivar parpadeó, presa del pánico. No sé, me lo dieron. El guardia entrecerró los ojos. ¿Por quién? Por Lady Hermione. Soltó, y luego suspiró aliviado. Al menos podía decir el nombre de alguien. ¿Señora Hermione? Repitió el guardia en voz baja. Algo se le ocurrió porque apartó a Olivar del grupo y lo condujo adentro solo. Afortunadamente, protegido del sol y del patio exterior, Olivar respiró el aire fresco mientras sus pasos resbalaban sobre el pálido suelo de mármol blanco. Cuanto más avanzaba el guardia con Olivar por el palacio, más guardias había, hasta que sudaba de los nervios. En unas puertas cerradas, un hombre alto, moreno y de hombros anchos, con una espada, detuvo al guardia que escoltaba a Olivar. Alto. ¿Quién es? La voz del hombre era baja y retumbó sobre las baldosas de mármol. Olivar Frey, explicó el guardia. Viene del norte. Trae una caja de Lady Hermione. Los 2 hombres intercambiaron una mirada significativa, pero el que portaba la aguja frunció el ceño y preguntó. ¿Miraste dentro de la caja? ¿Y si tiene algún hechizo o maldición? El guardia palideció y meneó la cabeza. Refunfuñando, el otro hombre señaló la caja con la cabeza y Olivar, obedientemente, se la ofreció a su acompañante, quien tragó saliva con fuerza y la destapó rápidamente, abriéndola de golpe. Miró dentro de la caja y se quedó paralizado. ¿Y bien? Preguntó el hombre impaciente. Capitán Ota, balbuceó el otro guardia, apartando la vista del contenido de la caja para mirarlo con asombro y perplejidad. ¿Querrá ver esto? Ota entrecerró los ojos, dio un paso adelante y miró dentro de la caja. Sus ojos se abrieron de par en par, y miró a Olivar y a la caja varias veces antes de golpear el mármol con su espada, girar bruscamente sobre sus talones y abrir las puertas. Dentro se encontraba la sala del trono, bajo la cúpula que Olivar había admirado antes. Era redonda, con varias ventanas gruesas y numerosos patrones de vidrio de colores que creaban colores y formas elusivos sobre el mármol blanco. Había 2 asientos en una tarima, casi gemelos uno del otro. El asiento, con la lanza martell incrustada en el respaldo, estaba ocupado por un hombre delgado y ligeramente rizado, vestido con una túnica naranja claro. Su cabello era rizado y entrecano, y su barba, más blanca que negra, estaba pulcramente recortada cerca de las mejillas. Su piel era de un bronceado intenso, casi aceitunada, y sus ojos oscuros. ¿Aero? ¿Quién es? Preguntó con voz firme y ojos curiosos. Perdóname, mi príncipe, dijo Aero Ota, dando un paso al frente e inclinándose. Este es Olivar Frey. Viene con un regalo de Lady Hermione. El hombre entrecerró los ojos. ¿Lady Hermione? ¿La bruja del norte? Los ojos oscuros se posaron en Olivar, y una mano le indicó que avanzara. Olivar tragó saliva y lo hizo, con pasos lentos y cuidadosos. Al acercarse, se dio cuenta de que había otro hombre escondido detrás de la silla ocupada, con la túnica larga y más amarilla que naranja. Su cabello y ojos eran similares, pero mientras que el hombre de la silla tenía el rostro más alargado, el de atrás era un poco más cuadrado. ¿Sabes quién soy, Olivar Frey? Preguntó el hombre en la silla mientras se detenía cerca del final del estrado. Tú eres el príncipe Doran Martell, dijo Olivar, lamiéndose los labios repentinamente secos. Sí, respondió el príncipe de Dorne. ¿Qué me envió la bruja? ¿Y con qué propósito? Aunque Olivar tardó un tiempo en recuperar la memoria, otras partes seguían siendo esquivas. Ahora, ante la pregunta de Doran, las palabras cobraron claridad y comprendió que, fuera cual fuese el hechizo bajo el que se encontraba, no era con malas intenciones, sino una forma de protección. «El a Lady Hermione envía este regalo a la casa Martell», comenzó Olivar, extendiendo sus brazos temblorosos con la caja hacia el príncipe.
para demostrar que se ha hecho justicia. Desde detrás de la silla, el hombre alto avanzó, mirando a Doran con el ceño fruncido. Doran volvió a mirar la caja, y el otro hombre bajó del estrado, casi con desenvoltura, hasta llegar a Olivar. Si esto es algún truco o si me lanzará un hechizo, comenzó el hombre con altivez, nada impedirá que mi hermano y mis hijas me venguen de esta bruja tuya, muchacho. Olivar negó con la cabeza. No es un truco, mi príncipe. El hombre levantó una ceja y miró dentro de la caja. Al igual que el guardia que estaba fuera de la habitación, se quedó paralizado. ¿Oberyn? Llamó Doran, con voz ligeramente preocupada. Con los ojos brillantes, Oberyn Martell agarró la caja y tiró de ella, junto con Olivar, hacia adelante hasta que sus narices casi se tocaron. ¿Quién te dio esto? ¿Cómo? Dime. Oberyn. Gritó Doran con brusquedad, y entonces apareció Aerota, separándolos. Olivar se tambaleó hacia atrás, pero se liberó de la caja, que Oberyn aferraba con fuerza, protectora, contra su pecho. ¿Qué te pasa? Miren. Miren. Han decapitado al bastardo de Frey. Espetó Oberyn, girándose para encarar a su hermano, con su túnica amarillenta ondeando dramáticamente tras él. Es él. La montaña. Entonces siseó. El hombre que mató a Elia. Los ojos oscuros de Doran se posaron en su hermano y luego en Olivar. ¿Quién te dio esto? Señora Hermione, mi príncipe, dijo el adolescente, respirando hondo y tratando de no temblar. Ella derrotó a Gregor Clegane en batalla, aquí. Olivar frunció el ceño. No recordaba cómo lo hizo, solo que había sucedido. Y quería enviar su cabeza a la casa Martell para que supieran que se hizo justicia por la princesa Elia. Se hizo el silencio. Entonces, Doran entrecerró los ojos. ¿Y qué quiere la bruja? Olivar parpadeó. Nada, mi príncipe. Todos quieren algo, murmuró Oberyn, retrocediendo hacia las sillas del estrado y todavía agarrando la caja de forma protectora. No, mi príncipe, dijo Olivar, empezando a sentirse cómodo. Ella solo quiere hacer el bien. Ayudar al norte. Le importa. Hubo una mirada de incredulidad entre los dos hermanos, una comunicación silenciosa que hizo suspirar a Doran. Ya veo. Bueno, joven Olivar Frey. Puedes pasar la noche como nuestro invitado y mañana partir. ¿Tienes a dónde ir? Olivar asintió. Bien, terminó el príncipe Doran, volviéndose hacia el primer guardia que lo escoltó. Daenerys, lleva al chico a una habitación. Aliméntalo y lava su ropa. El guardia asintió, hizo una reverencia e hizo un gesto a Olivar para que se acercara. El joven Frey también hizo una reverencia, murmurando gracias, mis príncipes, y cosas así, dándoles la espalda justo antes de salir de la sala del trono. Su última mirada fue a los dos hermanos murmurando en voz baja, por encima del palco. Mi último deber en el norte ha terminado, pensó el adolescente, suspirando. Un barco, una nueva aventura y un futuro lo esperaban. Y estaba ansioso por empezarlo. Al fin y al cabo, solo hacia adelante. Nunca hacia atrás. Los ojos de Oberyn brillaban a la luz que se filtraba a través del vitral. Por fin, Doran. Por fin. La montaña ha muerto y no fue por mi culpa. Doran miró a su hermano. No, no por tu culpa. Y quizás agradézcale a los 7, dado tu temperamento. Oberyn frunció el ceño. Deberíamos preocuparnos por qué la bruja nos envió esto, dijo Doran, desviando la atención de Oberyn de la caja. ¿Busca una alianza? Preguntó el más joven. Doran se encogió de hombros, revolviéndose en la silla. No se mencionó nada al respecto. Me parece extraño que simplemente hiciera semejante regalo. Oberyn tarareó en señal de acuerdo. Quizás, tal vez. Quizás mis hijas podrían ir de viaje, continuó el hombre con ligereza, desviando la mirada engañosamente. Su tono era ligero y amable. Llevan un tiempo en los jardines del agua y están deseando volver a explorar. ¿Y a dónde planean ir ustedes, chicas? Preguntó Doran con conocimiento de causa. Oberyn sonrió. Pero si nunca hemos estado en el norte. Con todo lo que he viajado y visto, y ese es el único lugar que aún no he visitado. Debería rectificar, ¿no crees, hermano? Hay una boda real, recordó Doran, girándose para mirar al frente, sumido en sus pensamientos. Los Martell deberían ir a representar a la casa. Recuérdeles a los Lannister que nosotros también debemos pagar nuestras deudas. Una deuda ya está pagada, suspiró Oberyn. Solo uno, respondió Doran en voz baja. No todos. Asintió. Sí, creo que deberíamos hacer un viaje. Pero primero a desembarco del rey. La boda del príncipe Joffrey con Margaery Tyrell es pronto, y deberíamos estar allí.
Oberyn hizo una pausa, casi temblando. Y entonces. Una vez que ese feliz acontecimiento haya terminado, terminó Doran, continúa tus aventuras, hermano. Espero con ansias lo que descubras. La sonrisa que le dirigió su hermano era depredadora.